Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Soy Marta, profesional de la salud y coach especializada en abuso narcisista y psicopático. Hoy os traigo el testimonio de Laura. Laura es una mujer que ha vivido una vida muy dura, llena de abusos, llena de mucha distorsión, y hoy en día es una superviviente con una resiliencia espectacular. Ya desde niña apuntaba maneras. Jamás fue una niña conformista o una persona conformista. Los libros fueron su vía de escape y siempre, durante toda su vida, su infancia, su adolescencia y su adultez, fue cayendo con personalidades narcisistas. Seguro que muchos de vosotros y de vosotras os habéis preguntado ¿por qué atraigo a personalidades narcisistas? Hoy veremos por qué. Y Laura por fin lo ha logrado entender, porque siempre estuvo ahí su instinto de supervivencia y una muy buena intuición que la ayudaron a no rendirse. Como muchas y muchos supervivientes, Laura estuvo años yendo al psiquiatra, pasó por más de 6 psicólogos y fue al empezar a conocer sobre el abuso narcisista que empezó a darle un significado a muchas cosas, a lograr volver a confiar en sí misma, a volver a mirarse en un espejo, a poner límites y a defenderse como una verdadera guerrera. Os recuerdo que si necesitáis ayuda profesional podéis poneros en contacto conmigo escribiendo un email a comunidadtae@gmail.com para pedir una consulta privada online. Un relato el de hoy lleno de aprendizaje, una historia de vida que vale la pena escuchar y que como siempre nos aporta muchas herramientas para entendernos a nosotros mismos y recuperar así las riendas de nuestra vida, tal y como hizo nuestra invitada de hoy. Gracias, Laura, por alzar tu voz y a todos vosotros, como siempre, agradeceros vuestro apoyo. Si no estás suscrito al canal y te interesa este tema, por favor, suscríbete, dame un like para apoyar este trabajo. Gracias por vuestro cariño, gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestros super thanks. Seguimos adelante, os leo en los comentarios y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad TAE. Empezamos. La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo testimonio de la comunidad DAE. Hoy tenemos como invitada a Laura. Laura es una superviviente de abuso narcisista y hoy va a compartir con nosotros su experiencia. Ha sido una vida muy llena de abusos y por fin, no hace mucho tiempo, Laura pudo entender muchas cosas y darle significado a tantísimas experiencias que ella vivió. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues aquí, mira, platicando un poquito de mi experiencia. Muchas Me gracias, gustaría Laura. comenzar por el principio, si te parece bien. Me parece fantástico, Laura. Cuando quieras, adelante con tu testimonio. Sí, yo soy de la Ciudad de México, Ujú. tengo 40 años. Yo nací en una familia con signos narcisistas, empezando por mi papá. Mi papá tiene esos signos conmigo. Yo no sabía cómo llamarle a esos signos que yo notaba, pero sí notaba que algo estaba mal y que era muy diferente a mis compañeritas incluso, ¿no? De la escuela, del colegio. Yo notaba que algo era muy diferente. E incluso mis compañeritas, incluso cuando éramos niños, me lo hacían notar, ¿no? Me decían, ¿por qué a ti no te dejan salir? ¿Por qué a ti no te dejan jugar con nosotros? ¿Por qué? Yo a veces yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿puedo tener una amiguita? No puedes tenerla porque no me parece que sea suficiente para ti. Wow. Te controlaba absolutamente la vida, ¿no? Sí, yo no entendía a qué se refería porque yo era muy pequeña, entonces decía, no entiendo muy bien, pero él es mi papá y si él dice que no, Claro, pues claro, tendrá una buena razón, ¿no? claro. Piensa que los narcisistas, los hijos para ellos son como extensiones de sí mismos. Sí. Entonces, si cuando dice que no es suficiente para ti, es que no es suficiente para él. Entonces busca que tengas
un estatus, busca que tengas estudios, ¿no? En tu caso, como ya veremos, pero es por esa fachada que a él le interesa de cara a los demás, pero no es Sí. porque valide lo que tú sientes, lo que tú quieres, ¿no? Todo lo contrario. Sí, incluso él me decía, bueno, es que ¿para qué quieres jugar con niños que no conocemos si aquí están tus primos? Nosotros vivimos en un lugar donde es un terreno muy grande, mis abuelos paternos fueron quienes adquirieron este terreno, lo repartieron entre sus 10 hijos, entonces cada quien le dieron un departamento y en el centro hay un patio muy grande que es un patio en común que se hizo para fiestas. Mm. Porque son personas que les gusta mucho la fiesta. Yo me daba cuenta que eso no era normal. Algunas compañeritas incluso me hacían burla, ¿no? Porque me decían, ¿cómo vas a tener fiesta? Yo inocentemente decía, no, es que el sábado voy a tener otra fiesta. Ay, ¿estás loquita? ¿Cómo cada sábado vas a tener una fiesta, cada fin de semana? Bueno, pero es que en esta casa sí, como es mucha gente y ellos son muy como de la apariencia, entonces les gustaba dar fiestas muy grandes, que viniera toda la gente y que vieran, mira cuánta opulencia, mira qué buenos hermanos son, qué bonito conviven. Incluso hasta ellos dicen, es que la gente de aquí alrededor nos tiene envidia, porque ven que nosotros nos llevamos muy bien, convivimos todos y siempre estamos contentos, alegres, bailando, Esa bebiendo, aparente familia tan unida, ¿no? unidas. Y ellos dicen, es que estamos muy orgullosos de que la familia sea tan unida. Entonces, eh, yo en la primaria, pues no, me costaba trabajo estar con mis compañeritos porque yo ya me habían hecho de una forma de que yo tenía que juntarme solamente con mis primos, mis primas, ¿no? Que no tenía que convivir con más gente de afuera. ¿Para qué? No tenía sentido si yo tenía tanta familia y aparte una familia ejemplar, maravillosa, Parece ¿no? un poco como Entonces, una secta esto, ¿no? Como sí. esto es lo bueno y de aquí todo lo que sea externo a nosotros no, Sí, no es suficiente para nosotros, ¿no? yo recuerdo que a mí me costaba mucho trabajo, incluso no me llevaba tan bien con mis compañeritos desde la primaria, me costaba mucho trabajo conversar con ellos o hacer amistad con ellos. Yo mi primera amiguita, así que yo puedo considerar amiguita, lo tuve hasta los 10 años y mi papá nunca le gustó esa amiguita, ¿no? Cuando ella llegaba a venir a la casa, decía, pero ¿por qué siempre viene a la casa? ¿Que no tiene casa ella? ¿No tiene familia? ¿Que nadie le dice nada? No, sí, papá, pero su mamá me aprecia y le gusta que esté conmigo y la trae aquí a la casa y está, pues aquí le gusta estar. Entonces mi papá lo que hacía, él nunca estuvo muy presente con nosotros ni muy pendiente de qué hacíamos, pero es en ese tipo de cosas sí. Entonces cuando él llegaba, él hasta procuraba llegar un poquito antes del trabajo para alcanzar a mi amiga. No, 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 yo la voy a llevar a su casa. Dile a su mamá que yo la llevo. Pero es porque quería conocer quién era la mamá, quién era la casa, dónde era, por qué, para qué, todo el contexto. Si no, y aún así no le gustaba. Muy Ella no le controlador gustaba. y te aíslan de cualquier apoyo externo en lo máximo que puedan, porque no le interesa a una familia narcisista que puedas ver que hay otras cosas que son distintas que a lo mejor puedan gustarte más. Entonces te aíslan. La tendencia Y es aparte, aislar y controlar. Yo, yo tenía 10 años y yo no entendía por qué no podía tener más amiguitos, por qué no podía hablar con más gente, por qué solamente, aparte la gente, los niños de aquí, mis tías, incluso ellas, las esposas de los hermanos de mi papá, ya había dicho que son 10 hermanos, todos con sus respectivas esposas, todos con sus respectivos hijos, incluso ahora con sus respectivos nietos, ¿no? Es una familia muy grande, muchas generaciones ya han pasado en esta casa. Entonces, mis propios tíos y mis propias tías a sus hijos les decían que no me hablaran a mí porque veían que yo era muy mimada, muy consentida y eso les parecía mal, eso les decían que estaba mal. Consentir a un niño era malo, no se podía consentir a un niño, no se podía mimar en exceso, porque se hacían niños torpes, tontos, eso estaba mal. Tenían que ser duros. Entonces mis propios primos no me querían, no me hablaban, me pegaban. Yo tenía una prima que es de mi edad, todos los días me golpeaba. Yo tenía 8, 9, 10 años, todos los días me golpeaba, todos los días. Incluso mi mamá me dijo, ya no, Aura, ya no te voy a dejar salir a jugar con ellos porque regresas llorando porque te golpearon. Entonces yo estaba aislada en la casa, ya tenía miedo de mis compañeritos. En la escuela, en el colegio, yo era muy chiquita. Por eso es que a los 8 años tuve mi primer ataque de pánico porque sentía demasiada presión con la escuela porque mi papá me exigía en exceso, ¿no? Tenía que tener del 1 al 10, yo tenía que tener siempre el 10. No había forma que no tuviera yo 10. Si no tenía 10,
Él estaba enojado, no me golpeaba, pero sí no me hablaba, me, me, Tratamientos de me- silencio. como que si yo no existiera. O, bueno, pues es que ve, tu prima, ella sí estuvo 10, tú no, la Te comparación triangulaba con tus primas, te triangulaba con con todos tu mis familia primos, con mi y familia, sí, no te protegían. no, nadie me protegía. Y lo importante aquí es entender que ya vienes con una indefensión aprendida, ¿eh? Porque te Sí, hacen sentir esa vergüenza tóxica, ese miedo y esa culpa por relacionarte con otras personas que no sean ellos. Y eso es terrible. Entonces dices que a los 8 años tuviste tu primer ataque de ansiedad. Es muy sí, significativo eso, ¿eh? me dio, eran 7 de la noche, un miércoles, incluso lo recuerdo así de vívido, estaba viendo yo las caricaturas, no recuerdo qué lo activó, eso sí, no sé, porque yo estaba viendo las caricaturas, yo me sentía bien, estaba bien, de repente algo pasó en la televisión, empecé a hiperventilar, empecé a dejar de respirar, mi mamá estaba platicando con una de mis tías fuera de la casa en el pasillo, y yo empecé hiperventilar, no podía respirar, el corazón latía demasiado rápido, me asusté todavía más porque no sabía qué me estaba sucediendo. Salí al pasillo también, intentando tratar de jalar aire. Es que no sabía qué hacer, o sea, para mí era nuevo, yo nunca en mi vida me había pasado algo así. Entonces, no sé cómo pude de repente como respirar, como que me calmé, respiré, y me quedé muy asustada. Porque es que, por qué siento esto? No, no lo alcanzo a yo a entender. Qué Yo era miedo. muy chica, tenía un pavor. Mi papá, él siempre ha sido alcohólico, e incluso él también, yo después me enteré que él también probaba, que eso ya lo sé, pero ya lo empezó por hacer cuando yo estaba ya más grande. Mi papá él bebía, usaba sustancias, diferentes sustancias, entonces cuando las usaba incluso era mucho más violento que cuando era el alcohol. Cuando el alcohol era muy violento, pero cuando usaba ciertas sustancias era todavía la violencia era mucho peor. Él ejercía violencia psicológica, que yo le voy a llamar que era más bien terror psicológico. Ujú. Yo aprendí a mantener, mi papá, bueno, como él bebía, él llegaba muy noche, ¿no? La mayoría de veces, preferentemente jueves, viernes, ¿no? Llegaba muy noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, alcoholizado, se ponía violento con mi mamá a esas horas. Entonces yo tuve que aprender así 4 o 5 años a estar despierta, porque tenía un terror que golpeara a mi mamá, que le hiciera daño, pero tampoco quería que le pasara nada malo a él, porque yo lo adoraba además, él era mi adoración entera, más que mi mamá. Entonces, yo aprendí a no dormir, a mantenerme en vigía, ¿no? Despierta, lo más que pudiera. A veces, pues, estaba muy cansado y dormía, pero algo me despertaba a 12 de la noche, 1 de la mañana, yo ya despertaba. No ha llegado mi papá, no está mi papá, ya va a llegar mal, va a golpear a mi mamá, tengo que estar pendiente para protegerla. Yo pensaba eso, 4 o 5 años, yo pensaba en proteger a mi mamá en mi mente, niña, o sea, obviamente no. Vi que funcionó una vez que él llegó, la empezó a golpear, yo desperté llorando, le dije, papá, por favor, no la hago. Y él se detuvo, me cargó, me abrazó, no, hijita, no te preocupes, ya no le voy a hacer nada, ya, ya. Entonces yo dije, esa es la forma en que yo voy a evitar la violencia hacia mi mamá, o bueno, los golpes hacia mi mamá. Entonces empecé a hacerlo. Ya no voy a dormir para estar pendiente, estar vigilante, ¿no? Entonces, desde ahí mi sueño se atrofió por completo. A la fecha me cuesta trabajo conciliar el sueño, dormir 8 horas de corrido no me es muy posible, o sea, se me dificulta demasiado por siempre estar pendiente para proteger a mi mamá. Entonces, pero después cuando mi papá empezó a usar otras sustancias, era más violento todavía, mucho más violento. Ahí sí ya nada lo detenía, ya ni aunque yo llorara, ni aunque yo le pidiera, ya no paraba, ¿no? Entonces yo tenía más terror. Las noches para mí eran terroríficas por eso, porque decía, ya va a llegar la noche, mi papá de seguro ya va a estar por venir. Por eso los ataques de pánico a mí me dan en la noche. Yo no lo había identificado hasta muchos años después, que por qué los ataques de pánico me venían al atardecer, del atardecer para la noche. Por eso, porque ya al atardecer yo sabía que en cualquier momento él llegaba, ¿no? Porque a lo mejor de lunes a miércoles o de lunes a jueves, depende, llegaba él a las 8, pero siempre llegaba muy enojado, siempre odiando al mundo entero. Mi mamá le tenía que tener ya la cena, todo preparadito, bonito. Si le faltaba una servilleta en la mesa, bueno, era problema. Ya era síntoma de que iba a haber gritos, golpes, ¿no? Y tu mamá no Bueno, trabajaba, no, ¿verdad? mi mamá en ese momento no trabajaba porque él la tenía hiper controlada. Ella no tenía permiso, no tenía derecho de trabajar o de moverse, de hacer ninguna cosa que fuera de la casa. Ella tenía que estar aquí para atenderlo. Y le exigía mucho que nos atendiera a nosotros, aunque a él no le importaba realmente,
que nos tuviera atendidos, le exigía, y necesito que les des esto, y necesito que coman a tal, y necesito que... Nosotros somos cuatro hermanos. Fíjate, todo se centraba en él, ¿no? Sí, somos cuatro hermanos, pero somos cuatro hermanos. Entonces, bueno, mi mamá tenía mucho trabajo con cuatro niños pequeñitos, ¿no? Entonces, yo de ahí fue que descubrí que los ataques de pánico me venían del atardecer hacia la noche, porque yo sabía que a esa hora ya podía llegar mi papá y yo tenía que estar alerta y ya sabía que no me podía dormir. Por eso yo en la mañana me costaba mucho trabajo levantarme. En la tarde necesariamente tenía que dormir. Mi mamá no me dejaba porque la tarea, porque te tienes que bañar, porque tienes que comer, porque no me dejaba dormir. Entonces yo en realidad al día pues estaba durmiendo unas 4 horas, pero siendo yo niña. Entonces eso ya me estaba empezando a generar. Hubo un tiempo cuando justo después de los 8 años me empezó a caer mechones grandes de cabello. Era de estrés. Yo no sabía que era eso, ni mi mamá sabía. Cuando ella un día me estaba cepillando el cabello, me peina y me saca así, un mechón de cabello. Tenía un hueco aquí y ella no entendió, dijo, pero ¿qué le pasa a esta niña, no? ¿Cómo se le va a caer el cabello así? Estaba Bueno, pues somatizando de una manera tremenda. que no dormía. Mi mamá no sabía eso, mi papá no sabía eso. Yo solamente sabía que yo no dormía, yo me mantenía en mi cama alerta, esperándolo a llegar. Mi mamá nos acostaba a 8 o 9 de la noche más o menos, ¿no? Pero yo no me dormía, yo estaba despierta, alerta. Eh, Hipervigilante. sí, entonces, aparte yo fui una niña muy enfermiza, ¿no? Todo me caía mal, soy alérgica a un montón de cosas. Una vez me intoxiqué con una paleta de hielo que no cualquier niño la come. Salí de la escuela, dije, "Ah, me voy a comprar una paletita", me compré, me intoxiqué y me dio vómito, empecé a vomitar sangre incluso, me tuve que llevar al hospital muy mal, vomitando sangre, imagínate, una niña chiquita, que no sabía ni idea por aquí qué me pasaba. Pero todo era producto de este terror que yo tenía a mi papá, a la noche, a la violencia, a que yo no me podía, o sea, yo no podía estar a gusto en la escuela con mis compañeritos, porque también como que si yo no les cayera bien, porque era muy seria, no hablaba, Y no encajabas porque no no te habían encajaba, enseñado a encajar no fuera de encajaba esa con familia. nadie, ni con niñas, ni con niños, yo no encajaba. Entonces siempre me han dicho que soy rara. Claro. Mis amiguitos, algunos amiguitos me hacían burla, ¿no? De porque era rara yo, ¿no? Porque era así, porque me gustaba más leer. Eso es lo único que yo le agradezco a mi papá, porque desde los 5 años me regaló mi primer libro, El Principito, que atesoro con mucho cariño, porque yo lo sabía ya leer, no lo entendía todo, pero lo sabía leer. Y mi mamá no me dejaba ver mucho la televisión, había muchos libros en la casa, entonces yo lo que hacía era devorarme todos esos libros. Y era donde Tu, yo me metía, tu vía de mis escape. libros. Y a la fecha mis libros siguen siendo como mi tesoro, como mis amigos, como todo para mí. Los libros son todo para mí. No los tengo así como, ahora ya he aprendido a ver series, ¿no? A oír música, a hacer otro tipo de cosas, pero muchos años de niña, todo fue mis libros. Incluso yo leí libros que ya eran para adultos, ¿no? Eran para universitarios, ¿no? Libros universitarios. No les entendía yo tan bien, pero me encantaba leerlos y hacer mis historias, ¿no? Entonces yo aprendí a ser una niña muy sola, porque no podía jugar con mis primos porque me golpeaban. Mi prima era muy violenta, la que me golpeaba a diario era muy violenta, me pegaba muy feo y me hacía maldades muy feas. Una de ellas me rompió la nariz incluso. Una me sostuvo por la espalda y le dijo a mi otro primo, aviéntale el balón. Era un balón de baloncesto y me lo aventó en la nariz, rebotó, me pegó en la nariz, me la desvió, me rompió la nariz. La primera vez que me rompieron la nariz, porque me la han roto 2 veces. La segunda ya no me pudieron hacer nada. Tengo la nariz partida, tengo como una Z. Ese fue otro de mis primos. Me tiró una herramienta muy pesada en la cara y me rompió la nariz, me desmayé, me golpeó la cabeza, se me golpeó. Ya tenía 15 años. La nariz se me rompió, se salió incluso el cartílago así. Estaba abierta, expuesta, me sangraba por dentro y me sangraba yo sentía la sangre en la garganta y por fuera me botaba sangre. Me golpeó la cabeza tan fuerte que me desmayé. Pude caminar un poco para pedir ayuda, pero me desmayé. Y eso fue causado por mis primos. Tremendo. Otro de mis primos también, un día yo estaba en un escalón, se le hizo chistoso jalarme de una pierna, me jala la pierna, me caigo del escalón, me dislocó la cadera, no pude caminar, me asusté mucho, incluso ni lloré. Me dolía, pero no lloré porque me asusté más. Cuando me quise levantar, no me respondieron las piernas, estaban paralizadas. Yo estaba aterrada porque además dije, mi papá me va a golpear, me va a regañar cuando sepa que me dejé que me pegara. Yo no sabía ya ni qué hacer, tenía que subir yo todavía unas escaleras. Mis primos empezaron a reír, pero cuando vieron que yo no me movía, se asustaron y se metieron. Ya era de noche, mi papá ya había llegado del trabajo. Como pude, yo me volteé con las manos, me volteé mi cuerpo para como gatear
no podía gatear, me tuve que arrastrar un poco, las escaleras las subí pues como a gatas. Ay, no, pues, no me está de acordarme, ni siquiera sé cómo tuve ni la fuerza. Cuando subí, mi papá me vio, intenté ponerme un poco más derechita y ya le dije, ya me voy a dormir, hasta mañana, ta, ta, ta. Fui a mi cama, el dolor insoportable toda la noche. Al otro día tenía que ir a la escuela. Como pude, me levanté. Mi mamá nos estaba llevando a la escuela porque era cercano, como 10 minutos de aquí. Mi mamá ya había llegado, ya había dejado a mi otro hermano y yo no iba a la mitad del camino, ¿no? Y mi mamá se le hizo muy extraño. Dijo, ¿qué pasa? Yo traía aparte mi mochila cargando, estaba pesadísima, con la cintura dislocada. O sea, se me había zafado por completo la cadera. Tremendo. Eh, entonces entró a la escuela y de repente mi mamá dijo, no creo que ella tiene algo. Es que mi mamá también en ese tiempo ella estaba como tan metida en su problema de que mi papá la tenía tan controlada, tan vigilada, tan violentada, Y tan todo, aterrada también. aterrada, que como que si no se fijara en esos detalles, ¿no? Por decirlo así. O sea, no era un detalle, pero por decirlo así, es como que estaba más de, tengo que hacer comida, tengo que llevar a los niños, tengo que bañarlos, tengo que hacer esto, como que estaba solo en eso, ¿no? No se fijaba que podía pasar como otras cosas también, ¿no? Fue con la maestra y le dijo, maestra, es que me parece que Laura tiene algo. Y la maestra me preguntó y me puse a llorar. No me podía ya ni levantar bien de la silla. Y pues sí, cuando me llevaron yo tenía dislocada, zafado por completo. O sea, yo no tenía esos soporte en la cintura, en la columna, no había con qué soportar, como si estuviera al aire, ¿no? Se había dislocado por completo. Imagínate, Tenía Laura, lo que estás describiendo, ¿no? Cómo ese instinto de supervivencia nos hace a veces desconectar hasta del dolor para sobrevivir, ¿no? A la fecha, yo no quedé bien. Sí, me tuvieron que hacer un montón de maniobras porque fue maniobrarme un buen rato hasta cuando me llevaron al médico para acomodarme. Estuve 3 meses incapacitada, ¿no? Pues tuvieron que poner aquí como un yeso así, ¿no? Para mantenerme así erguida. No fui a la escuela ni a nada porque estaba mal, muy mal. Quedaste más aislada todavía. Yo iba muy poco a la escuela justamente por esto. Y lo que tú me dices, yo por eso era una niña muy sola, porque me enfermaba mucho. Cuando me intoxiqué también falté como un mes a la escuela. Entonces, pues, ya tampoco no convivía con mis amiguitos, porque pues, ¿cómo? Estaba yo aquí en la casa. Me pasa este accidente, pues tampoco podía ir a la escuela Bueno, no es un tantas veces. accidente, es una agresión. Bueno, fue una agresión, Es pero una lo quisieron agresión. tomar como un accidente para no tener problemas, no Le se les quitaron dijo. importancia. Sí, como para que no, sí, para no tener problemas, le quitaron importancia y bueno, fue un accidente, incluso por eso yo lo sigo diciendo, y no es cierto, Exacto, sí, fue una imagínate. agresión, fue una agresión. Otro día también que mi papá dijo, los voy a llevar a un lugar en enero a ver acá se festeja con los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos, ¿no? Entonces, los voy a llevar ahí a un lugar donde están todos los Reyes Magos para tomarse fotos, etcétera. Yo no me fijé, crucé mal la calle y una bicicleta venía en sentido contrario, un señor venía en una bicicleta y pues me atropelló, ¿no? Pero pues con la fuerza y la rapidez que él llevaba, me levantó y yo caí con el hombro, se me dislocó el hombro. Yo por no quererme, porque yo decía, yo tengo muy poquitos momentos felices, tengo muy poquitos momentos tranquila. Si yo les digo, porque ellos no se dieron cuenta, porque ya era noche, si yo les digo que me acabo de caer y me duele el brazo, ya no vamos a salir y voy a perder la oportunidad. Dije, Imagina. mejor me aguanto, ¿no? Igual ya también tenía 10 años, 11 años. Dije, mejor me aguanto y disfruto ese rato, aunque yo el brazo no lo soportaba, el hombro era un dolor insoportable porque estaba dislocado. Yo no sabía. Te dije, yo sí puedo aguantar. Tuvimos toda la noche. En enero aquí hace mucho frío. Con el frío el dolor era todavía mucho peor y así me fui. Llegamos, todavía ya regresamos 1 de la mañana, ¿no? Subimos, yo me subí a mi cama, no podía dormir, obviamente, otra vez. Era viernes. El sábado yo no me pude levantar de la cama y mi mamá se le hizo muy extraño porque yo era un poco hiperactiva. Entonces me dijo, ¿qué tienes? ¿Algo te pasa? Y ya le dije, sí, es que me caí, pero no le dije que era un señor, venía en una bici, me levantó, o sea, me levantó muy alto y yo caí solo con el hombro, ¿no? Y el señor ni se esperó, se fue porque le dio miedo, ¿no? Dijo, no sé ni, porque yo me quedé en el piso tirada. Me llevan al doctor y le dicen, no, pues es que incluso un líquido que está aquí atrás, la paleta le llaman esto de acá atrás, se había derramado el líquido, estaba por toda la espalda, por eso el dolor ya era hasta en la espalda, no nada más era el dolor de esto, sino era el dolor de toda la espalda, por eso no me pude levantar. Entonces yo tengo una serie de accidentes y de estar mucho en el hospital y de estar, por eso yo no me podía relacionar con mis amiguitos, con mis compañeritos en la escuela, por eso ya tan rara, porque decían, es que faltas un montón.
es rara. Mis primos aquí en la casa tampoco, pues porque mis tías y mis tíos les decían que no me hablaran porque yo era mimada, una niña consentida, mimada, pues esas niñas no valen, pues estaba sola. Yo me sentí infinitamente sola y mis libros eran mi única compañía. Mi mamá estaba tan mal con mi papá, tan todo, que pues no tenía tiempo de estar viendo que yo también estaba mal, ¿no? Ella Todos pensaba que estabais solo ella, sufriendo. mucho. Y luego ya habían venido mis demás hermanos, yo soy la mayor, ¿no? Estaba mi hermano, el que sigue de mí, y otra hermana y un hermano más pequeño. Entonces ya habían como muchos hijos en la casa y fui una niña muy solitaria. Entonces, bueno, en este mismo proceso de ir creciendo y de ir avanzando en la vida, yo siempre me exigí demasiado, ¿no? Llevar siempre dieces, nunca me permití nueves. Llegaba a pasar nueves, pero ya era porque no dormía yo bien, a veces me faltaba un poco más de sueño, por ejemplo, para los exámenes, ¿no? Yo en el examen decía, lo que voy a hacer es hacerlo muy rápido para que me dé tiempo de dormirme. Y los maestros, yo les decía, maestra, ¿me puedo dormir un momento? Ya Y acabé el examen. Ah, sí, está bien. ¿No? Yo tenía 8, 9, 10 años y me dormí en la banquita y decía, ya, por lo menos dormí. Y a veces ahí pues me podía fallar algo porque yo lo hacía rápido, ¿no? Y eso pues me causaba problemas con mi papá, ¿no? No tener el 10 completito, eso le molestaba, ¿no? Y me comparaba con mis otras primas. Mira cómo ella sí saca el 10, mira cómo ella sí hace todo bien, mira cómo tenía que vivir con eso y yo siempre queriendo quedar bien con él, siempre queriendo agradarle, yo decía, si yo soy más lista, él me va a querer más. Entonces yo exacto, me tengo que exigir triple. De exacto. ahí fue que se me caía el cabello, de ahí que yo me enfermaba del estómago muy seguido, ¿no? Todo me caía mal, todo me caía mal, pero yo supongo que era que ya tenía las defensas tan bajas, porque no comía tan bien, porque no dormía bien, porque tenía un exceso de estrés. Yo soy Claro. estresada desde niña. Entonces, bueno, ya después paso al siguiente nivel. Ya había pasado todas estas situaciones en el hospital. Después me empezó a dar ataques de pánico en la madrugada. No podía respirar, pero ahí sí se me tapaba por completo la garganta. O no sé qué era. Me decían que era como una reacción alérgica, ¿no? Que era que yo tenía una reacción alérgica a algo, no sabían a qué. Se me cerraba la garganta, entonces dejaba de respirar. Me tenían que llevar a urgencias en la madrugada. Entonces dormía menos, iba todavía menos a la escuela. Una niña muy enfermiza, pero era por eso. Bueno, eras una niña muy traumatizada, una Sí, niña que estabas aterrada sí, y, por supuesto, cuando vivimos con el sistema nervioso hiperactivado, con sí. ese miedo constante, ese estrés constante, somatizamos y el cuerpo nos va avisando y seguramente pues serían somatizaciones de todo ese abuso que sufrías y ese miedo terrible, ¿no? Sí, incluso después aquí, antes nadie tenía perros, no tenían mascotas, después empezaron, uno de mis tíos decidió tener un Rottweiler, fue el primer perro que tuvieron aquí, un perro gigantesco, muy violento, que amarraban con una cuerdita que se podía zafar fácilmente, atacó un montón aquí de gente, pero estaba como muy específico para que nos atacara a nosotros porque nosotros compartimos escaleras con ellos, ¿no? Para salir de la casa hay que cruzar esas escaleras y lo amarraban en las escaleras Ay, sabiendo que nosotros pasábamos por ahí. Nosotros éramos niños chiquitos. Mi hermanito era un bebé cuando trajeron ese perro. Entonces, bueno, entonces desde ahí ellos se dieron cuenta que era muy buena estrategia, ¿no? Porque el perro ladraba y se dan cuenta cuando entraba, cuando salía alguien de nosotros. para controlar. Así empezó la vigilancia más extrema aquí, ¿no? O teníamos que hablarle, oye, disculpa, mira tu perro, es que queremos pasar. Entonces ya mientras nos miraban qué ropa traíamos, qué hora era, qué Guau. cara traíamos, todo, ¿no? O sea, ya decían. Y a la fecha lo siguen haciendo, ya tenemos con ese método, pues 25, 20, ¿no? Casi 30 años así, con ese método, ¿no? De tener mascotas para que ladren específicamente a nosotros y ellos puedan saber a qué hora entramos, a qué hora salimos y quién entró con nosotros o quién salió con nosotros, ¿no? O qué hicimos. Entonces, yo vivía por eso traumatizada de todo mi alrededor. Tenía terror de toda la gente. No confiaba yo en nadie y a la fecha me cuesta trabajo confiar porque yo Lógico, desconfiaba hasta de la gente de aquí, de la claro. gente de mi papá. De mi papá después yo empecé a desconfiar. Hubo algo que pasó ahí que yo entonces tuve que empezar a desconfiar de él, ¿no? Entonces yo ya no confiaba en nadie, yo ya no tenía a nadie ni a nada. Te acostumbran a que solo dependas de las personas que te maltratan. El Sí, abuso narcisista consiste en eso, en crearte esa dependencia al mismo tiempo mientras te tienen absolutamente controlada y anulada. Y eres como un satélite que gira alrededor de estas personas y tú no tienes ningún derecho a nada. Entonces sí, pierdes o llegas a creerte, ¿no? Que no tienes derecho a hablar, ujú, derecho a decir me duele algo, derecho a sentir ni siquiera. Y te vas desconectando.
de ti misma. Sí. Pierdes tu propia identidad y cuesta mucho recuperarse de eso. Pero importante entender que tú ya de pequeña tenías esa vía de escape que era la lectura, Sí. eras una niña intuitiva, ¿no? Que ya lo habíamos comentado antes, Laura, Ujú. y habían cosas que sí tenías normalizadas, pero había algo, ¿no? En ti que te decía que eso no era normal o que algo fallaba, algo no estaba normal ahí, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, te comentaba que había una llave, ¿no? Que se tenía que dejar permanentemente puesta en la puerta de nuestro departamento para que todos tuvieran acceso a ella, ¿no? Eso también mi papá lo hacía a propósito porque decía, así sirve que ven y ven si la casa está limpia o está sucia, si los niños ya comieron, no comieron, si ya están listos, todo, saber todo alrededor, que ellos pudieran ver. Entonces todos mis tíos entraban sin permiso, porque aparte ni siquiera tocaban la puerta, ellos simplemente llegaban, giraban la llave y abrían. Hasta decían, no dejen la puerta cerrada, déjenla abierta para entrar más fácil. Os controlaban también. Entonces, para mí era muy incómodo y muy extraño tener a toda esta familia dentro de nuestra casa, como si ellos no tuvieran su casa, ¿no? Y nosotros no teníamos derecho a ir a tocar sus puertas, ni Exacto. pedir nada, pero ellos sí tenían todo el derecho, incluso ya entraban al refrigerador directo. Ah, vengo a ver si tienes huevo, vengo a ver si tienes esto. Ah, guarda mis cosas en tu refri, vengo a hacer una llamada, vengo a usar tu baño, Ese sentido como de si derecho. como si ellos aparte no tuvieran nada, ¿no? Entonces todo necesitaban de No, y que nuestra son casa. parasitarios, son de lo que puedan sacar de Sí, otro sí, a- al mínimo coste lo van a hacer, ¿no? Porque se sí, o sea, aprovechan. se hacían fiesta, incluso necesitamos tus sillas. Ujú, ¿Sabes qué? Es que tengo una reunión, necesito música. ¿Nos prestas tu ujú, aparato de tu estéreo? Nosotros les teníamos que prestar hasta vasos, hasta ujú. hielos, cuando las fiestas eran de ellos, nosotros no estábamos invitados. Guau, Y nosotros lo teníamos que poner. Oye, ¿sabes qué? Es que mis amigas quieren hacer llamadas y no se daba esto lo otro. Entonces van a llamar de aquí. Entonces tenemos una fila de gente perfectamente desconocida que no teníamos ni idea haciendo llamadas. Ay, pasando al baño porque el otro baño no se daba abasto. qué invasión de la intimidad. Completa. Incluso una vez yo me estaba bañando, mi papá estaba con una persona con la que estaba trabajando y necesitaban pasar a lavarse las manos y entraron. Yo estando adentro del baño, yo ya bañándome y no me avisaron, no me preguntaron, no me nada, ni un perdón, al darse cuenta que yo me estaba bañando, me hubieran salido, ¿no? Se hubieran esperado, no sé. No, Claro. se quedaron en el baño, lavándose las manos con toda calma, el otro señor ahí. Pero es esa tortura psicológica, ¿no? Y emocional que estamos hablando, este abuso es muy encubierto. Ay, es que no Ujú. me había dado cuenta, ¿no? Mira qué fácil. Pero cuando Sí. vas viviendo durante años y años pequeños hechos como estos, pues Ujú. te van traumatizando, te van desgastando y por eso es un abuso que está muy normalizado, pero que es muy destructivo. Muy destructivo. Sí, incluso en ese sentido de la invasión de la intimidad ya es extremo. Todos mis tíos, los varones, incluido también mi papá, tienen mucho esa tendencia, ¿no? A las niñas tocarlas de formas que a mí no me parecen adecuadas, Incestuosa. mirarlas de maneras que tampoco me parecen que sea la mirada de un familiar hacia otro familiar, menor de edad además. Yo Eso es una grandísima bandera roja, ¿eh? cuando te cumplí 15 años, uno de mis tíos se me acercó, estaba en una fiesta, en las múltiples fiestas que ha habido aquí, porque son ellos, que ya con ellos ya se hace una fiesta grande, ¿no? Pues son casi 50 personas, pero siempre traen invitados, entonces hacían fiestas gigantescas. Bueno, pero en una de esas tantísimas reuniones viene uno de mis tíos, estaba en la cocina de mis abuelos, y cierra la puerta, se mete, se me queda viendo de arriba abajo. ¿Cuántos años tienes, hija? Yo, 15. Ah, qué bonita. Y me abrazó de una manera que me incomodó tanto porque no se me hizo normal. Claro. Yo lo que hice fue así alejarlo, se enojó mucho, me salí, que yo no me sentí cómoda con la forma ni como me vio, ni como me tocó, ni por qué cerró la puerta. Por eso mismo también mis tíos me rechazaron desde niña, porque ellos tienen esa tendencia a tocar así, a verlas así. Incluso hasta entre ellos, entre hombres, los tíos hombres, hablan de cosas. Ay, mira, ya viste a la sobrina. Mira, ya viste a mi otra sobrina. Qué guapa se puso. Qué grande está. Ya creció. Y hablan de eso así. Qué Y yo desagradable. llegaba a escuchar. Yo los llegaba a escuchar. Yo soy muy curiosa. Soy muy hiperactiva. Entonces yo los llegaba a escuchar. No, 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 Laura, tú no puedes estar aquí. Esta es plática de hombres. Así decían. Claro, Plática de hombres que hablan de eso. y tú ponías límites y por Sí, eso ellos, como no lo permitías, sí. pues con los narcisistas, si haces lo que ellos quieren, perfecto. Pero cuando pones algún límite, ya no.
Entonces te conviertes en su enemiga. Sí, yo desde niña, yo miraba como uno de mis tíos en específico, tocaba, y a mí me parece que eso sí ya era un abuso, o sea, abuso sexual me parece, o llegando a más, yo lo llegué a ver en algunas de mis primas chicas. Incluso ese tío se propasó con al menos tres, una de ellas sí se molestó, pero no le hicieron nada a este tío para no tener problemas. Y él siguió viviendo aquí como si no pasara absolutamente nada. Él a mí nunca me tocó porque yo nunca me dejé. Yo siempre escapé, siempre corrí. Y no, y corría. No, decía, no, es que no voy a dejar. Yo tenía 8 años cuando veía esas cosas, ¿no? Entonces, siempre me protegí en ese. Es que yo sabía que estaba sola. Entonces yo decía, es que si yo no me protejo, aquí no va a haber quien me proteja. Y mis primas, aunque han dicho, él me hizo, no hacen nada, se quedan callados. Entonces yo dije, Exacto. si yo dejo que me toque, nadie me va a ayudar, Nadie te va a proteger. nadie me va a decir, es más, ni siquiera van a dar por válido lo que yo diga, Exacto, porque también ellos lo decían mucho. No, tú eres niña, tú no opines. Ay, exacto. eres niña, estás chica, mira, vete, estás molestándome. No opines, no hables. Tú no tienes opinión. ¿Qué vas a decir? Eres una niña. Los niños son tontos. Siempre es así, ¿no? Como en esta película de Matilda, cuando el papá le dice, yo soy grande, tú pequeño, yo soy listo, yo soy. Así ellos. Yo soy listo, tú eres tonta. Así. Así es. Así me enseñaron aquí. Entonces, también yo antes sí quería como que me aprobaran, pero ya después yo misma los empecé a rechazar más y más. Yo misma me empecé a alejar, pero de ellos, más y más. Porque dije, yo no comulgo con las ideas de ninguno de ellos, ni con mis primos, porque ellos también, ellos sí se hicieron a la manera de mis tíos. Ellos sí. Y Lo siguen sus pasos. normalizaron. Y con sus hijos son igual, y sus hijos ahora, ¿no? Que ahora son los nietos de mis tíos, ellos hacen lo mismo. Entonces yo dije, no, yo no encajo, yo no encajo ni con ustedes pero prefiero no encajar con ustedes porque a mí no me parece. Qué bien que tenías una muy buena intuición. Por eso yo siempre tuve esta idea, no sé por qué, de que yo tenía que proteger a mi familia, ¿no? A mi mamá, a mis hermanos. Yo era una niña, pero no sé por qué yo tenía esa idea, ¿no? Que me tocaba a mí hacer eso de proteger. Entonces yo siempre estaba muy alerta, ¿no? Viendo mis hermanos, o mi hermana, por ejemplo, ¿no? Que es más chiquita que yo, 10 años más chica que yo. Que no se fuera a meter a la casa de mis tíos, que no se dejara besar. Salía como instintivamente. Imagino que al ser la hermana mayor, ¿no? Y tu madre al no estar disponible, porque también vivía todo ese abuso, pues ya suele pasar, ¿no? Que los hermanos mayores tienen que madurar muy deprisa y hacen ese papel de protectores de sus hermanos más pequeños, ¿no? Ujú. Digo, yo no sé si realmente lograba mi cometido, pero bueno, en mi mente era como agregarle una presión más, ¿no? Un costal más, ¿no? Era salir muy bien en la escuela, estar pendiente de mi papá que cuando llegaba en la noche muy tomado, muy alcoholizado, ver que a mis hermanos no les fuera a pasar nada malo, ¿no? Aunque estábamos dentro de la casa, yo nunca me sentí protegida en la casa, nunca. Era un entorno muy amenazante, mucho. Sí, sí, yo nunca me sentía a salvo. No Incluso solo a en la la fecha. casa, sino por parte de toda esa familia, ¿no? Donde Sí, estaban todos ahí reunidos con la llave puesta en la puerta, donde en cualquier momento podían entrar personajes que veías que eran lo que decimos incestuosos sí, y habías visto cosas además, o sea, que con razón estabas y te sentías amenazada. sí. Incluso mi otro tío, el dueño del perro, él veía mucha videos para adultos, pero Ujú. los ponía en su sala, sabiendo que todos los niños estábamos por ahí, ¿no? Y yo llegaba a ver lo que estaba él viendo, yo no lo alcanzaba a entender porque yo tenía 7, tal vez 8, ¿no? Entonces, para mí eran situaciones y él ahí me empezó a parecer muy desagradable. Empecé a tener así recelo, como miedo, como, no sé, me parece algo muy perturbador a mí, él y a que Claro. hiciera eso. A mi papá una vez también le encontramos, tenía una maleta llena de esos videos, de ese tipo de videos. Ujú. Yo lo encontré también y me asustó mucho, ¿no? Tener que ver eso, las portadas que venían en los videos, yo siendo una niña muy pequeña. Claro, porque es que la disonancia cognitiva es tremenda, porque al mismo tiempo que ves a ese padre que tienes idealizado, porque es Ujú. como tu héroe, Sí, y además tu padre era una persona que tenía un trabajo importante, ¿no? sí, Y era una persona que supongo que aparentemente fuera tenía una buena fachada y excelente. excelente, ¿no? Pero al mismo tiempo te das cuenta que es violento con
con tu mamá, que es violento con vosotros, contigo y tus hermanos, y que os maltrata, ¿no? Y entras en esa disonancia cognitiva donde son dos ideas completamente opuestas que se contradicen y te hacen entrar en una confusión increíble. Y más aún porque él por fuera, él estaba en un área de gobierno, él era jefe en un área de finanzas, en el área de finanzas en una universidad de la Ciudad de México, importante. Él ganaba muy bien, económicamente él estaba muy bien. Y digo él porque solo era él. Él cambiaba de auto cada año, compraba trajes caros, buscaba siempre la corbata que fuera también cara, ¿no? Zapatos, etcétera. Él es persona impecable, él todo, ¿no? Pero a mi mamá le daba una cantidad de dinero que era de risa, que no alcanzaba ni para un niño, y éramos 4 niños pequeños. Yo Esa siempre tenía, violencia económica, que tantas veces hemos comentado. yo siempre tenía mucha hambre. Mi mamá tenía que hacer malabares y hacer 1 millón de cosas para que el dinero alcanzara. Siempre tenía que comprar ropa de segunda mano, por ejemplo, ropa y zapatos de segunda mano, para ella y para nosotros, para que alcanzara. Porque de ese poquitito dinero que él daba, tenía que alcanzar para todo, desde medicina, zapatos, ropa, comida, lo que se necesita, cosas de la escuela, todo tenía que alcanzar. Mi mamá hacía malabares, hacía maravillas, yo digo que hacía magia, porque a la fecha no entiendo cómo con esa cantidad que era mínima, que no era ni para un niño, tenía que alcanzar para 4 niños y todavía ella. Entonces, mi papá por fuera sí, yo invito la comida, yo hago las fiestas, él de hecho él las pagaba, porque aquí hubo un tiempo donde nadie trabajaba. De las 50 personas que estaba aquí, nadie trabajaba. Gente muy floja, muy perezosa, que les gusta nada más beber, ¿no? Les gustan las Muy fiestas, les gusta. irresponsables, sí, sí. Y todos tienen hijos y todos tienen esposas y no trabajaban. Que el único que trabajaba era mi papá. Y el que ganaba una cantidad, pues bien, era mi papá. Mi papá los mantenía a todos. Por eso tampoco no le alcanzaba para nosotros, porque aparte su prioridad eran ellos, no nosotros. Incluso él siempre dijo, mi familia, y cuando él decía mi familia se refería a sus papás, sus hermanos, sus sobrinos y los hijos de sus sobrinos. Nunca se refirió a sus hijos y a su esposa como familia, a la fecha. Nunca nos ha dicho ellos son mi familia, jamás. Su familia eran los demás. Entonces, en ese orden de prioridad estábamos, imagínate, hasta el último de la lista. No Exacto. éramos prioridad en nada. La prioridad eran, bueno, hasta gente desconocida eran más prioridad para él que nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos dijo, prepárense niños, los voy a llevar al parque? Nos arreglábamos, nos vestíamos, nos bañábamos, todo. Decía, no, no vamos a ir porque presté mi carro a una de tus tías y ella Triangulación. tiene una comida muy importante, entonces mejor le presté el auto a ella para que ella vaya. Y nosotros ya no vamos porque esto no importa. Exacto. Y nos lo hizo muchas veces, o veces que también nos decía, los voy a llevar a un lugar bonito, etcétera, cámense, apúrense, etcétera. Y no llegaba. Lo esperábamos desde las 9 de la mañana y daban las 12 de la noche y él no regresaba. Se había ido. Esas falsas promesas, y cómo te van dando ese refuerzo intermitente para que tú sigas dependiendo emocionalmente de ellos. Por eso había veces que ya cuando él decía, vamos a ir, yo decía, yo no voy. Ah, ¿por qué no vas a ir? Porque tengo tarea. Yo le decía, tengo tarea. ¿O qué prefieres? ¿Que vaya y no haga la tarea? Porque voy a salir mal en la escuela y tú dices que debo salir con dieces. Exacto, Bueno, también vas aprendiendo a sobrevivir en esa situación. me quedaba, ¿no? Me empecé a estar un poco más en la casa, solas y todos ellos, ¿no? Y yo me sentía un poco en calma, me Claro. sentía un poco en calma. No me molestaba y no sé por qué accedía, porque yo lo chantajeaba, digamos, por decir chantaje, con eso de, pues si no voy a salir mal en la escuela, si tú Te quieres que salga mal. defendías, Laura, era una manera de defenderte y de Exacto. sobrevivir. Sí, sí, siempre lo que he hecho es sobrevivir. Eso es lo que yo digo, que siempre lo que he hecho no es vivir, es sobrevivir. Y siempre yo buscaba estrategias. Yo empecé a decir, tengo que pensar 2 pasos más que de lo que él hace para yo mantenerme a salvo. Y era lo que hacía. Decía, ¿qué va a hacer? Porque él era muy predecible. A pesar de todo, él era muy predecible. Entonces yo Ujú. decía, ya sé qué va a hacer. Entonces yo me voy a adelantar. Así, pa, pa. Y lo iba ideando, ¿no? Desde los 12, los 13 años. Entonces, bueno, pues eso, que nos daba muy poco dinero o nada, casi a la casa. Tuvimos muchas carencias en ese sentido, desde comida hasta, por ejemplo, también yo cuando yo era adolescente, pues no encajaba porque todas las niñas traían la ropa de moda, lo que se usaba, etcétera, la música. Yo no oía música, yo no tenía estéreo, ¿no? Un equipo de sonido, yo no tenía la ropa bonita que tenían ellas, que era la de moda, yo era la ropa de segunda mano que mi mamá encontraba que estaba en más o menos condiciones para yo poderlas usar. Hasta me decían, es que pareces hippie, porque tu ropa parece vieja, me decían mis amigas. Y sufrías Y ese eso bullying. me hacía sentir muy mal. Yo, 12, 13 años que me digan eso, uno Esa no lo alcanza a vergüenza entender. tóxica. Yo me
Me Tremendo. avergonzaba mucho. Y siempre decían, es que tú eres pobre, no tienes... Y yo veía a mi papá que cambiaba auto cada año. Y yo veía a mi papá que sus trajes eran nuevecitos, finísimos, carísimos. Qué incongruencia, ¿verdad? Es que no me sonaba. Y Claro. luego la gente de afuera, mis primas, decían, qué papá tan excelente tiene, siempre me Ujú. da consejos. Es que es tan comprensivo tu papá. Aparte ahora me está ayudando con dinero. Tu Buah. papá me da un dinero para mis útiles, para mis cosas de la escuela. Yo decía, pero a mí no me compró ni cuadernos. Tuve que reciclar cuadernos, tuve que reciclar lápices, bolígrafos. ¿Por qué él no me da para eso? Pues eso, siempre tuvimos muchas carencias. Incluso cuando yo ya iba, después de los 15 años, vas a algo que se llama bachillerato y ya siempre es más lejos de casa, ¿no? Entonces, el dinero, él veía exactamente cuánto gastaba yo de ida y de regreso cada semana y era exactamente lo que me daba. Entonces, no había manera de que, como que para que yo no me fuera al otro lado, solamente supiera yo exactamente que tenía que ir a la escuela y de regreso. Nada de ir a ningún otro lado, ni comprar nada extra, ni nada. Yo tenía todavía más hambre en esa época. Siempre tenía mucha hambre yo. Claro, estabas Suerte, creciendo. sí, y bueno, suerte que siempre he tenido, o en esos momentos tuve compañeritas muy, muy amables, muy agradables, muy todo, que siempre me invitaban a algo de lo que traían, o me compraban algo, ¿no? Yo creo que ellas notaban, no me lo decían, porque también estaban ellas muy chiquillas, muy jóvenes y no entendían muy bien qué pasaba, pero veían que realmente mi situación no era como la mejor. Mi ropa se veía, ¿no? Que era usada, era vieja, que no era la moda, entonces decían algo allá ahí, ¿no? Entonces de repente me decían, oye, se me antojó comer tal cosa, ¿quieres? Sí, ¿verdad? Si quieres, si quieres. Y ya me invitaban y yo decía, bueno, ya, al menos ya tenía algo que comer, ¿no? Y siempre era así, cuando mi papá siempre hacía fiestas aquí en la casa, traía grupos musicales, grupos versátiles, esos no cobran tan barato, ¿no? Tocaban horas, venía infinidad de gente, de sus hermanos nadie trabajaba, los que de repente medio llegaban a trabajar en trabajos que ganaban lo mínimo, no alcanzaba para fiestas de ese tamaño. ¿Quién las pagaba? Pues mi papá. Y mucha bebida, mucha comida, muchos invitados, a veces no se daba ni abasto la entrada de la casa. Había gente hasta en el segundo piso, tercer piso, de que no se daba abasto el patio para tanta gente. A Increíble. mí le encantaba estar aquí. Y le gustaba dar esa impresión de una buena familia, de que son muy armónicos, son muy divertidos, ¿no? Entonces toda la gente, aquí las comunidades se llaman colonias, ¿no? Está por colonias. Entonces toda la colonia, y aquí hay una iglesia, entonces esta colonia son muy devotos en general, y esta familia en particular exageradamente religiosos, exageradamente llegando al fanatismo que raya hasta casi en lo ridículo. Ese es otro tema, ¿eh? Cómo también esa fachada, cómo se esconden detrás de esa fachada de la religión las familias narcisistas y las personalidades narcisistas, muchas de ellas. Sí, entonces para ellos esa fiesta que es en julio, el 25 de julio, para ellos es una cosa que se sale de todo su ser, es algo impresionantemente genial para ellos y entonces se preparan con 2 semanas de anticipación. Están tomando todo, bebiendo, porque aquí es vacaciones de verano, con 2 semanas de anticipación. Entonces las situaciones se ponen muy complicadas porque están bebiendo, todos están aquí juntos, se reúne toda la familia de lejos, la de cerca, la de todo. Entonces, ay, para nosotros es casi que un infierno porque es lidiar con más gente de la de que por sí lidiamos, ¿no? Claro, Más todos alcoholizados, claro. más, etcétera. Como yo creo en Dios, pero yo no profeso la religión católica desde muy niña, porque algo no me daba buena espina tampoco. Cuando yo era muy chiquita y mi papá me decía, besa la mano al padre. Y el padre yo le veía que me miraba con una cara que a mí no me daba buena espina. Y yo le dije, papá, por favor, no me vuelvas a decir eso, ¿no? Por favor, no me gusta que me digas que le bese la mano a alguien porque no me gusta. Se molestó muchísimo conmigo, ¿no? Y siempre me decía, el diablo te va a llevar, tú eres mala. Y me asustaba, ¿no? Porque estaba muy Claro. chiquita todavía, pero yo decía, pero es que no, no, hay algo que no congenia conmigo, no, No es no. congruente Bueno, y para ellos que yo no sea partícipe de estas fiestas que se hacen 2 semanas, bueno, era una cosa para ellos, la una rebelde. blasfemia terrible. Yo soy la peor persona sobre la faz de la tierra, nada más porque no hago eso. Entonces, pero bueno, eh, ap- yo cumplo años en esas fechas también, ¿no? Que se festeja el 25, yo cumplo el 27, pero a veces lo van acomodando para que quede fines de semana, ¿no? Entonces, mis cumpleaños, por eso son todos. Yo no tengo recuerdos de todas las épocas de un buen cumpleaños.
Mi papá a veces lo festejaba, pero en realidad lo que estaba festejando era al santo, ¿no? Al apóstol, no a Se mí. triangulaba con la religión. Era más importante eso, ¿no? Yo una ocasión traje a algunos amigos, 3 amigos a mi cumpleaños y mi papá les dijo, gracias por venir al festejo del apóstol. Y mis amigos hasta ¿qué está diciendo tu papá? Ah, es que a lo mejor ya bebió demasiado y a lo mejor por eso ya no coordina. Y no había bebido tanto esa vez, ¿no? No, no, claro, Mi papá pero pensaba que... tendemos a justificar delante de los demás porque no entendemos. Yo decía, bueno, mi papá, bueno, en fin, yo siempre la pasé mal porque eran los días que más violentos se ponía. Aprovechaba más. Aparte le gustaba mucho dar ese espectáculo, ¿no? De golpear a mi mamá en la media de la fiesta. Eso Ah, no pasó una, 2 veces. Eso pasaba recurrentemente. Era algo que yo ya sabía que iba a pasar. Había fiestas que iba a golpear a mi mamá más tarde en medio de la fiesta, ¿no? O sea, yo ya sabía eso. ¿Cómo me iba yo a divertir? A nada, imposible. porque yo ya sabía lo que iba a pasar después, ¿no? Pero era mucho peor en esas temporadas, o en estas temporadas, era mucho peor, porque era más días que él estaba en esa condición, ¿no? Bebido, que técnicamente ya no se la pasaba sobrio. Entonces, era 2 semanas de estar casi todo el tiempo bebido. Él y los demás, todos sus hermanos, Todos igual. sus hermanos y hermanas, ¿no? Un tiempo mi papá dejó de beber, porque le hizo una promesa a la Virgen, porque aquí se hace esto de repente, y una de sus hermanas le dijo, es que sabes que yo estoy infinitamente muy triste desde que dejaste de beber. Se acabó la alegría de la casa. Y como ya no hay fiestas porque tú no bebes, yo preferiría que vivieras otra vez, porque así regresa la otra vez la felicidad. Y papá, bueno, que no tenía ya que decirle, él de todas maneras lo iba a hacer. Pues empezó a Sí, son beber muy de nuevo. hipócritas. Hay Sí, mucha hipocresía. su hermana, yo tenía como 14 años cuando ella le dijo eso mi tía a mi papá. Yo decía, pero que ella no se da cuenta, si él golpea siempre a mi mamá y ellas lo ven, y ahora que no ha bebido no la ha golpeado, y ella le dice que lo prefiere bebido porque así regresa la felicidad a la casa. Exacto, porque cuando no hay conflicto y no hay caos, pues ellos necesitan ese caos y ese conflicto constante. Y además necesitan el sentir que están por encima de los demás. Si no golpean a tu madre, fíjate la falta de empatía A la emocional, odia, ¿no? odia. Exacto. Entonces, tu mamá era como el juguetito, ¿no? Ujú. Para distraernos en la fiesta. O sea, imagínate qué tremendo esto. Lo que pasa que no te había comentado eso, pero de estos 10 hermanos, mi papá es el penúltimo. Él tiene Ujú. hermanos muy mayores, muy mayores, muy mayores. Y tienen esa idea de que como son mayores, se les tiene que tener un respeto, casi que idolatrarlos y tenerlos así como en un altar. No se te ocurra mirarlos feo, no se te ocurra darles un comentario que ellos no te hayan pedido porque te metes en problemas serios. Ellos son así. Y mis primos, yo tengo primos mucho mayores que yo. Y también les debería yo de tener un respeto infinito y casi que adorarlos. Yo no hago eso. Claro. Yo no hago eso. Entonces, mi mamá cuando llegó aquí llegó de 18 años. Mi papá ya Ujú. tenía hermanos de 50 años. Sus esposas de 50 años. Primos mayores que mi mamá, ¿no? Primos que ya tenían hijos. Mi mamá era muy chica, una niña, Era casi una cuando niña. llegó aquí. Mi mamá se embarazó antes de mí y perdió el embarazo porque mi papá la golpeó. Obviamente mi mamá quedó muy traumada por esa situación, ¿no? Después se vuelve a embarazar de mí al año, menos de un año se embaraza otra vez de mí. Es que Entonces, las personas son objetos, como sí. cosifican De a las hecho, cuando mi personas. Es mamá llegó algo aquí, que si no lo vives, no lo puedes entender. mi mamá cuando llegó aquí, ellos pensaban que ella era como su nueva sirvienta, ¿no? O sea, Exacto. ella tenía que Esclava lavar, hacía comida, se hacía la comida y ella tenía que lavar todos los trastos sucios, ¿no? De todos, de tanta gente, que no era de uno, dos, todo. o sea, de todos, ¿no? Entonces mi mamá, ella también empezó como a Apagarse. separarse sí, porque dijo, no, es que yo no puedo hacer toda esta tarea, ¿no? Es titánica, ¿no? Terminar con todas las tareas de aquí de la casa, porque ella quería que hiciera todo, como era la más chica. Había muchas mucho mayores que ella ya, muchos años de experiencia, y era una niña de 18 años llegando Tú a no una casa. sabes nada porque como eres joven, ¿verdad? Esa es la Sí. excusa para tratarte como una esclava. Y por eso a mí me trataban igual, porque, pues tú eres hija de ella, ¿no? Ella que no vale nada, pues entonces como tú eres hija de ella, pues tú vales menos todavía, porque además eres una niña, ¿no? Claro. Sí nos trataban. Entonces, bueno, en estas fiestas, pues eso era, ¿no? Te terminaba con mi papá golpeando a mi mamá, a veces adentro, a veces en la calle, a veces en el patio, donde fuera. Y siempre me arruinaban los cumpleaños. Yo siempre estaba asustada, siempre estaba enojada, siempre estaba triste. Siempre estaba triste. Yo por eso
Años después, bueno, esto se me volvió como más fuerte y bueno, tuve que ir al psiquiatra, 10 años, medicada muy fuerte. A veces tomaba 3, 4 medicamentos por día. Madre Yo, mía. aunque trabajaba y estudiaba mi segunda carrera, ¿Qué estudiaste tú, Laura? la primera estudié ingeniería y la segunda estudié pedagogía. Entonces, en mi segunda carrera, yo me la pasé muy mal porque con el medicamento yo tenía mucho sueño. Pero es que antes de eso yo tuve un colapso, me colapsé en la escuela. Entonces, tuvieron que medicar. Muchos años estuve medicada, casi dormida, subí mucho de peso. Soy una persona bajita, ¿no? Yo mido 1,55, llegué a pesar casi 70 kilos. Me dolían los tobillos, las rodillas, ya no aguantaba el dolor de espalda. Estar de pie para mí era insufrible, era un terror porque estaba demasiado excedida de peso. Justamente por eso comía demasiado por compulsión, Claro, dormía mucho, el estrés era inmenso, entonces toda yo, no era yo. no eras tú exactamente. No, me Es miraba como al muerta en espejo, vida prácticamente, ¿no? se me caía el cabello, se me cayeron mucho las cejas, las pestañas, mi piel se hizo como amarilla, fea y todo el tiempo agrietada, como que siempre estaba con demasiada sed y toda la piel agrietada. Yo me veía al espejo, yo incluso a la fecha no me gusta mucho verme al espejo, pero en esa época yo definitivamente no me miraba al espejo. Lo omitía o me veía por partes nada más, ¿no? Ah, esto está bien, está bien, ya, fin. No se me antojaba mirarme porque no me gustaba lo que veía. No era por vanidad, sino eso de verme gris, la mirada triste, Tenías miedo de mirarte. mucho miedo de mirar. Eh, Y además me comentabas que estudiaste ingeniería porque no porque querías, tú querías estudiar pedagogía ya de entrada, pero tu papá te obligó, ¿no? a estudiar sí, ingeniería. ¿Fue así? sí, incluso hasta psicología, ¿no? También yo le he dicho, es que me interesa la psicología, la pedagogía, era algo como que me llamaba mucho la atención. No, va a ser ingeniería porque uno de tus primos estudia ingeniería y él trabaja en una empresa muy importante y es director general, entonces yo quiero que tú llegues a algo así. No, no, me llenó mi hoja y llenó para que fuera yo ingeniería. Tuve muy buen promedio, saqué muy buena calificación en el examen, me quedé en ingeniería. Porque si en segundo puse, por favor, déjame poner pedagogía, aunque sea en segundo lugar, por favor, Porfa. déjame hacer el intento. Bueno, y como si se daba esas dos opciones, te daban dos opciones, pues sí me dejó poner pedagogía. Yo hice el intento, pero aún así me quedé en ingeniería, ni modo. Entonces, pues lo mismo, seguía dándonos muy poco dinero, yo seguía teniendo mucha hambre, comía muy poco en ese tiempo. Era muy delgada, pero no porque yo quisiera, sino porque de verdad comía muy poquito. No me daba más dinero más que yo le decía, papá, ¿por qué no me dejas trabajar los fines de semana en algo? ¿No? No, necesito que termines la escuela y que la termines bien, con alto promedio, etcétera, y tú no vas a trabajar hasta que no termines toda la carrera. Exacto. Entonces, Quiero que sigas dependiendo de mí, que no seas una persona autónoma e independiente. incluso a veces iba por mí a la escuela o a veces me iba a dejar, pero yo ya no quería que hiciera eso. Yo no quería que hiciera eso porque yo necesitaba un poco más de libertad, un poco más de espacio. Y no me dejaba porque él necesitaba ver con quién me relacionaba, quiénes estaban, por qué, para qué, cuándo. Él no me dejaba tener novio, por supuesto, eso era imposible, eso no podía estar en mi cabeza. ¿Y qué Yo no pensabas tú tenía, cuando veías a tus amigas que empezaban a salir con me chicos? sentía muy mal. Y aparte, algunos me hacían burla, algunos chicos me hacían burla. Es que tú eres como si fueras una niña, ya madura. Es que ya estás grande, ¿cómo sigues siendo así? Pues eres niña, que eres tonta. No sabían cuál era mi situación y No. no sabían el terror que yo tenía. Mi papá una vez me compró algún celular cuando yo tenía 16 años. Yo recibía llamadas de él cada minuto. Wow. Estando en la escuela, hasta una vez le contesté, le digo, papá, es que estoy en la escuela, no me dejas ni siquiera estar tomando mi clase. Es que no sé dónde estás, qué estás haciendo, porque él era excesivamente celoso conmigo. Después de los 12, 13 años que yo empecé a entrar a la adolescencia, empecé a cambiar, digamos, físicamente un poco, él empezó a tener otro tipo de actitud hacia mí y era extremadamente celoso. No podía ver que siquiera un niño siquiera se me acercara a preguntarme más nada, que inmediatamente él pensaba que era algo más. Y yo no era así. Yo lo que quería era que él me amara. Claro. Pues yo nada más lo que quería era estudiar más, doble, triple, lo que tuviera que hacer yo de estudiar para que él me quisiera y me aceptara, por fin. Yo no estaba pensando en novios. Exacto, es que nunca es suficiente con un padre así, imposible. Hasta que ya después fue pasando los años y mi mamá él le recaló enfrente de mí y le dijo, es que date cuenta, ella no es tu mujer, ya no es tu mujer, es tu hija. Es una relación muy enfermiza y muy tóxica.
Mi mamá le tuvo que decir Y eso. confunde mucho, además, a una niña, porque la niña lo que quiere es ser amada por ese padre, pero ese padre De amor de padre. no te está mirando con ese amor de padre, ni mucho menos, ¿no? No, no, Y él tu es madre se dio cuenta. sí, mi mamá con todo y que le tiene, o sea, tenía ese terror de cómo era él, y etcétera, etcétera, lo confrontó muchas veces, Le puso muchas, límites por muchos. vosotros. Y eso también le costó caro, muy caro hacer eso ella, ¿no? Pero que ella lo dijera enfrente de mí, que yo lo reaccioné, incluso yo fue como un golpe así muy fuerte, porque dije, Es sí, claro, esto que chocante. está haciendo no está bien, sí, claro, esto no está bien. Esa forma en que él me cela, esa forma en que él me cuida, esa forma en que él está así encima de mí, que eso que me está llamando cada minuto, no dejaba que nadie más me llamara, solo él me podía llamar. Te controlaba el teléfono para ver si tenías llamadas y todo esto, ¿no? Hasta la universidad que yo les di el teléfono de mi casa a algunos compañeros, porque pues bueno, todos eran hombres, ¿no? De 60 alumnos en un salón éramos dos niñas, En nada más, ingeniería, además, ¿no? ingeniería, ¿no? Y pues lo que tenía todos eran compañeros varones, ¿no? Yo en toda la universidad, en los 5 años que estuve, yo nunca estuve con nadie, con nadie, con nadie. No te atrevías. ¿Y No, cuántas mujeres erais estudiando ingeniería? ingeniería, es que digo, no tengo exactamente, pero es que así como yo las veía, éramos si acaso unas 25 mujeres. ¿De cuántos En alumnos? una universidad que era gigantesca, ¿no? Eran demasiados, no, no sé cuántos alumnos éramos en total, pero sí estamos hablando como más de 1,000 alumnos, ¿no? Y unas Wow. 25 alumnas, es que, no, es que casi no había mujeres ahí, éramos muy poquitas. Nos teníamos que ganar nuestro derecho de piso, ¿no? Y era difícil. Tenías que demostrar con inteligencia que te habías ganado ese lugar bien, que no ibas a buscar marido, porque era lo que ellos decían. Los maestros lo decían incluso, ¿no? Entonces, de ganarte tu lugar era demostrarle que podías, pero sin humillarlos, porque si no también eso se lo tomaban a mal. Tenías que ser muy inteligente en saber exactamente hasta dónde sí, hasta dónde tenías que demostrar que sí podías y dónde te tenías que detener para que ellos no se sintieran mal y eso no provocara que fueran violentos contigo, ¿no? Pero tú tenías una buena práctica con tu padre y tu familia paterna. Sí. Yo supe yo no creí que lo podía lograr, no tenía opción, yo estaba hiper deprimida todos los ¿No días. creías en ti misma? No, honestamente yo cada que veía el metro, porque yo usaba metro, sentía como ganas de quererme aventar al metro, todo el tiempo, todo el tiempo. No, no aguantaba la presión de la casa, de mi familia, de mis papás peleándose, golpeándola. Todavía la escuela, que era un lugar muy hostil para mí. Yo si hubiera sido hombre, bueno, hubiera sido muy diferente, pero era mujer ahí. Mi papá no vio eso ni le interesó ni de nada, ¿no? Claro, no le importaba. Y yo tampoco no tenía dinero, también llevaba ropa de segunda, que se veía vieja, y eso también ellos lo notaban, ¿no? La mayoría de chicos que estaban ahí tenían una posición económica media alta a alta, entonces yo era una niña que no tenía dinero, que eso aparentaba, ¿no? Porque aunque mi papá aparentaba por fuera, enseñaba lo que tenía, Claro. a nosotros nos daba lo mínimo, yo parecía que era una niña muy pobre, ¿no? Eso me Y hacía sentir también todavía más me chiquita. y también me comentabas que te vestías casi como un hombre, ¿no? En la universidad sí tuve que hacerlo porque si no, no me iban a respetar. Nunca, nunca me iba a ganar ese respeto. Si veían que yo me vestía como mujer, que era más coqueta, pues sí, más femenina. Femenino era como, eres femenina, eres tonta. Y eres tonta, solamente buscas marido. Y así, ¿no? Entonces mi ropa tenía que ser un poco más como de hombre, por decirlo así, para yo verme como más seria Claro. y para que me vieran que yo no iba a buscar marido, yo iba a estudiar, ¿no? Y yo tenía con qué para estudiar. Me gané mi lugar, me costó mucho trabajo, no me tardé ni un año, me tardé 2 años en ganarme mi lugar, porque ellos te presionan, todo el tiempo te están presionando los compañeros, ¿no? A ver cómo va, pues no sacaste mala calificación, no supiste resolver esto, no sabes hacer ecuaciones. Entonces yo decía, para evitarme eso tengo que estudiar doble. Entonces yo entraba a 7 de la mañana a la universidad, terminábamos clases a la 1 de la tarde, pero yo de 1 a 9 me la pasaba en la biblioteca, repasando, estudiando, revisando, realizando más ecuaciones, y yo me obligaba a doble o triple. Te hiperexigías para lograr encajar, Yo me para di cuenta ganarte una ese vez que respeto. dormida, y como medio dormida en mi casa ya, estaba resolviendo ecuaciones. Es que decía, porque dice, es que esta no la pude resolver, no sé dónde está el error. Entonces yo, según me estaba durmiendo, pero no, porque si le hago así, y estaba No dormida, descansabas. es que yo no dormía. No Yo no descansabas, no desconectabas. Incluso me empezó a temblar las manos.
Otra vez me empezaron los ataques de pánico. Me costó un trabajo terrible poderlo superar por mí misma, Claro. porque yo no le podía decir a nadie. ¿A quién le iba a decir tengo ataques de pánico? Ni sabía ni qué era, ni cómo llamarlo, solo sabía que no podía respirar y que el corazón se me aceleraba. ¿Y ¿Sí? cómo era tu papá con tus hermanos más pequeños? Es que hubo un tiempo donde se enfocaba solo a mí, ¿no? Ujú. Solo yo era como su centro de atención. Hubo un tiempo donde yo era el centro de atención para él. Esa niña dorada. Ujú. Sí, como que era a quien le estaba apostando todo, ¿no? Ujú. Él Porque incluso me así me cuidaba. tienes que hacer quedar bien. Me tienes que hacer quedar. El día que yo dejé la universidad, él me dijo, ¿y ahora qué le voy a decir a mis amigos si de lo que hablo es de ti y tu carrera? A Exacto. mí se me Qué estaba acabando presión. el mundo. Tomar la decisión de dejar la carrera cuando estaba a punto de terminarla, ¿Por qué la dejaste, Laura? porque tuve una compañera que me molestaba mucho. Ujú. Yo decidí alejarme de ella y ella empezó a decir cosas malas de mí en la escuela y los compañeros empezaron a rechazar. Empecé a sentirme otra vez hostil, el ambiente hostil, como cuando yo acababa de entrar. No lo soporté. Más la presión de mi papá. Era una personalidad narcisista, ¿crees hoy en día, esa amiga? Sí, sí, me persiguió mucho, mucho. Me seguía en todos lados, me perseguía en todos lados y me agobió demasiado. Dije, necesito salir de aquí, necesito alejarme de todos ellos porque ellos hacen caso a lo que ella está diciendo. Tanto trabajo que me costó ganarme mi lugar, Te porque ahora ella, difamó, para que ella, te hizo una campaña de difamación. sí, sí, yo no sabía qué era lo que había hecho, pero el nombre, pero eso fue lo que hizo, ¿no? Hablar mal de mí con la gente. Yo Tremendo. quedé mal y ya no me estaban respetando como me respetaban y eso yo no lo soportaba. Entonces tuve que ir. Y el terror para yo decirle a mi papá, porque yo no tenía valor para decírselo. Yo decía, es que si no se le va a caer el mundo y ahora sí ya no me va a querer. Ahora sí ya no hay forma que él me quiera. Y yo seré la culpable de que eso pase. Me lo dijo, me dijo cuando yo le hablé con él, le dije, papá, mira, es que sabes que yo ya no me siento a gusto en esa carrera, no creo poder, no tengo la capacidad, entonces no voy a poder. No le dije por qué, solo dije que yo ya no podía, mi capacidad intelectual no me daba para hacer la carrera, ¿no? Yo era tonta, pues, porque era la única forma de yo llegarle, porque si no, ¿cómo? Era tu manera de justificarte. Sí, entonces ya le dije cómo y, ay, Laura. Y entonces ahora, ¿qué le voy a decir a mis amistades, a mis amigos? Pues es de lo que hablo. Hablo de ti, de tu carrera. ¿Qué les voy a decir? Se me está acabando a mí el mundo. ¿Cómo proyectan todo sobre la víctima? Ellos nunca escuchan, siempre se preocupan, todo lo que hablan es sobre ellos y sobre lo que a ellos les interesa, y tú quedas totalmente invalidada. Y por eso no te atrevías ni a decir lo que te estaba pasando. Porque por mucho que lo intentaras, hasta más pequeñita veías que no servía para nada, todo lo contrario, ¿no? Entonces, si el mundo ya se me había derrumbado, con eso me decepcionó tanto. Agradezco que me haya dicho esa frase, me dolió infinitamente en ese momento, pero agradezco porque ahí se me cayó el velo. Yo siento que ahí fue donde algo, como un balde de agua fría, dije, ya, sí, sí, es que yo no te intereso, es que tú a mí no me quieres nunca, nunca me has querido. Es que sí, yo solo era tu proyecto, no tu hija. Yo no era tu hija, yo era tu proyecto. Yo no soy nada para ti, yo no valgo nada para ti, aunque me dolió en el alma, Tanto. pero me di cuenta y entonces ahí lo bajé del pedestal, porque hasta ese momento todavía yo lo tenía en un pedestal, a pesar de que yo sabía que él le daba dinero a toda su familia, a una de sus hermanas, él siempre le puso una cuenta, o sea, tiene más de 35 años que le puso una cuenta donde cada quincena le deposita su dinero para ella y para sus hijos y para sus nietas, y a nosotros no nos da nada. A uno de sus hermanos lo mantuvo casi 20 años con todo y hijas y sus hijas. Y les pagó universidad, les pagó escuela, les pagó todo. Y a mí yo no tenía ni para comer en la universidad. Tenía mis amigos también que me veían y ellos eran los que me invitaban comida. Ellos me invitaban a comer, había un comedor en la universidad. Me decían, vente, vamos a comer. No, pero sí, ven, anda, vamos a comer. Yo comí por ellos. Había veces que yo no tenía para regresarme a la casa porque tenía que pagar copias, tenía que pagar, y ahí se me iba el dinero de los pasajes. Y algunos compañeros tenían auto. No te preocupes, yo te llevo a tu casa. Y yo no sabía, yo con la vergüenza, porque luego les decía, ¿qué crees? Es que no me fijé y no traje suficiente dinero para regresarme a casa. Ah, no te preocupes, ellos ya sabían que yo no tenía dinero. O me pagaban el pasaje, ¿no? Del metro, que sabían que yo no tenía. Entonces, así fue como comí, así fue como sobreviví. Y así le hice 5 años en la universidad, estudiando al límite, casi sin descanso y casi sin comida. Y aún así es lo único que él atinó a decirme, ¿de qué voy a hablar con mis amigos Ujú. ahora que tú estás en la universidad?
Que no, ya, hasta aquí llegué Exacto. con él. Sí, sí, tocaste fondo ahí. Uno de los puntos que toqué. Entonces, lastimosamente, yo cuando tenía yo 15 años, mi mamá conoció unas personas que hacían yoga, que hacían otras cosas, ¿no? Y a mí esas cosas como que siempre me habían interesado también. Como yo era de leer, de repente veía que mi mamá llevaba copias o libros de cositas así, y yo las leía y decía, qué interesante, qué diferente, qué extraordinario, ¿no? Cualquier cosa que me sacara de aquí. Mi mamá empezó a ir a esas sesiones, a esos lugares donde daban estas clases, etcétera. Y yo un día le dije, mamá, yo quiero ir contigo. Y me llevó, porque antes de eso yo había tenido un altercado en la calle. Alguien intentó abusar de mí mientras yo iba a la escuela y me tuve que defender. A la fecha no sé cómo lo logré, porque yo soy muy bajita, delgadita, y esta persona era alguien alta, más fuerte. Y me defendí. Yo había practicado karate, porque por lo menos que soy hiperactiva, aunque me gustaba leer, pero yo necesitaba hacer como algo más físico. Cuando se empezó a caer el cabello, mi mamá dijo, pues le tengo que hacer algo a esta niña porque es bien rara, se enferma de todo, se le cayó el cabello, ¿qué vamos a hacer, no? Me metió el karate, fue una cosa atinadísima. Eso me ayudó a sobrevivir mucho. Entonces, bueno, cuando me pasa esto, yo no sé cómo, pero me defendí y pude, no pasó algo que pudo haber sido todavía peor de eso, ¿no? Logré salvarme de eso. Estaba yo más deprimida, tenía más miedo a la gente, al mundo, a todo. No le pude contar a ninguna de mis amigas, me lo guardé, el secreto lo guardé celosamente por años. Nunca nadie supo por qué yo era así, cómo era, porque de ahí me rapé cabello, corté todo mi cabello. Yo quería parecer niño, porque decía, es que si yo parezco niña, alguien más va a querer abusar. Claro, vives Si yo con parezco, muchísimo miedo. si yo parezco niño, voy a mantener a salvo. Entonces me corté el cabello como niño y me empecé a vestir como niño. Imagínate. Tu instinto Eh, de supervivencia era increíble, ¿eh? Ya en- de pequeña. y nadie se dio cuenta, ¿eh? Vieron el cambio y nadie, Porque no solo eres vista en una familia así, no, no eres vista. Es como que no existes. Solo eres usada. sí, Ya está. se burlaban de mi apariencia, de mi ropa, pensaban que yo Ujú. era lesbiana, y etcétera, etcétera, ¿no? Y se burlaban, hasta en la escuela, ¿no? Decían, pensaban que yo era lesbiana, etcétera. Ese Y no, bullying. sí, pero no sabían por qué yo tenía que hacer eso, tenía que sobrevivir y mantenerme a salvo. Claro, estabas acostumbrada a no hablar, a Sí, callarte exacto. las cosas. Estaba sola, ¿con quién hablaba? Después fue cuando pasó lo de mi primo, el que me fracturó la nariz. No me llevaron al hospital también porque iban a preguntar Madre por mía. qué tiene esta niña la nariz rota de esta manera, además, ¿no? Con un Para no golpe ponerse en fuertísimo. evidencia ellos, ¿eh? Sí, entonces mi papá decidió no decir nada, no llevarme al hospital, me curaron aquí en casa. La herida me tardó mucho tiempo en sanar. Incluso yo hasta el tercer día fui a la escuela, iba sangrando en el camión, iba yo en el autobús para ir a la escuela, me iba sangrando, yo no me había dado cuenta. Una persona que iba al lado de mí dijo, oye niña, es que está sangrando. Me tenía yo unos vendajes, pero me sangraba. Tuve que ir a la enfermería en la escuela y la enfermera me dijo, ¿qué te pasó? Pero dime la verdad. Yo tuve que contar una historia. No le iba a No le decir la dijiste verdad. la verdad. No podías. No pude, no pude. Me dijo, es que tú necesitabas sutura, necesitas que cosieran hilo. Esto está demasiado grande, te está sangrando, se puede infectar. Yo dije, no, 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 llegando a casa, yo le digo a mi mamá y ya está. No me creyó mucho. Me hizo la curación, me tuvo que volver a curar. Todo esto abierto, sangrante, me dolía infinito. El dolor de cabeza era espantoso. Y así yo tenía que ir a la escuela en la mañana. Hacía frío, con el frío en la cabeza. El dolor de cabeza me duró como un año. Esos dolores muy intensos porque el golpe me había quedado hasta rojo aquí. Esto abierto. Cuando yo llegué con la cara así hinchada al salón, nadie me quería hablar. Hasta me dijeron, es que nos das miedo. Tu cara da miedo porque está hinchada, moreteada, toda morada, Ya ves. inflamado, esto es sangrante. O sea, yo siempre así. Por eso soy tan insegura. No, normal, Parece. después de todo lo que viviste. Bueno, entonces me pasa todo esto, yo le digo a mi mamá, yo te quiero acompañar ahí, a lo mejor ahí yo encuentro las respuestas de todo esto que yo no entiendo por qué me pasan a mí. Me empezó a llevar, yo no iba a diario, la que iba a diario más seguido era mi mamá, yo conocimos al maestro de la escuela, él me vio y me dijo, yo le dije, es que yo quiero ya estar en esta escuela, me dijo, no, porque eres chica, pero cuando cumplas 18 años vas a estar aquí. Me abrazó Sí. y me trató como una hija. Qué bandera roja. Y el abrazo que me dio fue tan cálido, yo lo sentí así. Claro. Pensé que era sincero, porque lo sentí cálido, amoroso. Era la primera vez que alguien me daba un abrazo, porque aquí ¿Tu en madre casa, tampoco te daba abrazos? no, mi mamá era muy dura también, con ella misma y su familia también es así. Ellos no son de besos, ni de abrazos, ni de te amo, ni de te nada.
Desde claro. tú tienes que ser fuerte, tienes que ser adulta, tienes que ser dura. Se acabó. La vida es dura y tú tienes que ser fuerte. Y Fin. ese maestro te abrazó y para ti fue como Fue la primera vez que sentirte alguien me abrazó. arropada, ¿no? Por primera vez, abrazada. En 16 años fue la primera vez que alguien me abrazó. Y que me dio un abrazo así, como sincero. No, hija, no te preocupes. Tú estás a salvo, estás bien. Fue con tanto cariño. Me dijo, hija. Dije, sí, mi meta es estar aquí. Haré lo que tenga que hacer yo para estar aquí. Y todavía un par de veces, ya después no podía ir porque también había que pagar. Mi mamá, pues bueno, tuvo que empezar a vender cosas, mi mamá, para sacar, para la comida, para nosotros, para completar para su escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me salgo de la universidad, lo que a mí se me ocurre es meterme de lleno a esta escuela. Me voy de la casa, mi papá obviamente odió cada segundo me odió todavía triple, cuádruple, ¿no? Ya ahí ya se rompió totalmente el nexo, y tenía 22 años. Quería 23. Entonces, yo empiezo a estudiar en esta escuela, empiezo a estar ya ahí más en forma, más en fijo, porque ya no estaba yendo a la escuela, ¿no? Ahora ya iba con ellos. Es que también se le llama escuela acá, ¿no? Y un día el maestro me dice, ¿por qué no te vienes a vivir acá? Me pareció una excelente idea. Tú dirás, 22 años, 23 casi. Dije, yo necesito huir de esa casa. Yo ya escapar. no soporto vivir ahí. Necesito escapar como sea. Y ese escape me pareció perfecto. Yo confiaba en él 100%. Me pareció la mejor. Me fui. Pero la realidad otra vez me volvió a golpear terriblemente. Yo me fui a vivir a esa escuela de donde daban estas clases de yoga y de varias otras cosas, de estas ondas así, New Age, ¿no? Ujú. Yo pensé que yo iba a estar estudiando ahí 24/7. Yo decía, qué maravilla, voy a estudiar algo que me interesa infinitamente, todo lo que voy a descubrir, la magia, todo lo genial que yo pensaba, que se veía por fuera. Y no, él lo que quería era una persona que le hiciera la limpieza de ese lugar que era gigantesco, sin paga. Otro narcisista o psicópata que te encontraste. Yo estuve ahí de los 22, 25, 23 hasta los 27 años. Wow. Planeé mi escape también. Lo más complicado para mí fue que él después resultó que pensaba que él tenía como una especie como harem, ¿no? Muchas mujeres que aparte de todo hacían todas las labores de ahí y más, y aparte eran sus mujeres, con lo que eso implica, y él como que más bien tenía eso en sus planes, ¿no? Que yo fuera parte también de eso. Yo ya venía de un montón de situaciones de ese tipo en casa. Yo lo veía como un padre. Yo en secreto a él le decía papá. Algunas veces incluso se me fue y le decía, oye papá, no, 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 no soy tu papá, tu maestro. Ah, sí, sí, perdón. Muchas veces se me fue y le decía papá. Yo lo veía como un papá, un padre para mí. Aparte era mucho mayor que yo. Ese padre amoroso que no tenías realmente. Y buscabas ese Y apego. para mí fue muy duro cuando él mostró su verdadera intención, me lo hizo saber y yo me negué y él me maltrató a partir de ahí, todas las formas posibles. Empezó la devaluación cuando pusiste Las límites. triangulaciones eran terribles, todas eran más mujeres que yo. Lo mismo. Tú no eres ni mujer siquiera, tú no eres mujer. Yo después de que escapo, todavía hubo mucha gente que me estuvo buscando, que él mandaba a que me buscaran. Los monos Y voladores. ¿no? Ujú. Y me llamaban y me buscaban, incluso a uno de mis tíos por parte de mi mamá, hermano de mi mamá, él entró ahí, no sé cómo, pero de repente yo me entero que él estaba ahí. Mm. Y él después me empezó a decir, oye, ¿sabes qué, Laura? Te voy a pasar el número telefónico de alguien para que te comuniques, pero ¿de quién, de qué o qué? Te lo paso y te comunicas. Pero es que, ¿de qué me estás? Cuando me comunico resulta que era una persona de ahí, de este lugar, de esta escuela. Yo dije, ah, o sea, hasta mi tío, que ni sabe ni nada, lo están poniendo a que me busque, para que yo regrese, porque lo que querían es que yo regresara. Y no tiene tanto tiempo de eso. Y bueno, empezó a triangular con las otras mujeres de ahí, incluso hasta con hombres, mujeres, con todo el mundo, ¿no? Que yo no hacía bien las cosas, o que no limpiaba bien, o que no estudiaba lo suficiente, o que no era yo tan capaz, ¿no? Que no era como tan lista, etcétera. El caso es que yo me doy cuenta que donde estoy se parece mucho a la casa, a mi familia, a la familia de donde vengo, se parece mucho. También hay mucha gente que todo el tiempo me está vigilando y ven qué estoy haciendo, qué dejo de hacer. Entonces ahí me doy cuenta que yo no puedo seguir ahí, que no es un lugar que sea seguro para mí y decido irme. Y yo tuve que planear mucho cómo irme de ahí para no tener como tanto problema. Para mí eso fue una decepción muy grande
terrible, porque esta era como una oportunidad para mí como de encontrarle sentido a todo lo que yo vivía, como encontrar un sentido de mí misma, de para qué estaba yo aquí, por qué, para todas las preguntas que yo me hacía siempre. Y bueno, resultó que no era nada de lo que yo imaginaba. Fue muy decepcionante, muy frustrante, muy doloroso. Y bueno, de ahí yo salgo de ahí y empiezo a buscar empleo, porque yo ya tenía todos esos años que yo no había trabajado, ¿no? Yo ya tenía 27 años y nunca había laborado en un lugar formal ni nada, o sea, tuve que regresar a casa. Mi papá me dijo, para mí que no hubieras regresado, ¿eh? Tú ya no tienes valor aquí, ¿no? Ya no vales para mí, porque no sé qué hiciste el tiempo que yo no te vi, entonces seguramente ahora tú ya no vales, ¿no? Porque pensaba que a lo mejor había tenido muchos novios o alguna cosa así, ¿no? Que me había vuelto yo a la vida loca, no sé qué se imaginó mi papá el tiempo que él no me No, controló. simplemente que perdió el control sobre ti y eso no lo soporta. Entonces es una traición terrible y te castigan por ello. Sí, me castigó muy duro. Yo tuve que entrar a trabajar de mesera, ¿no? Y ganaba lo mínimo, no me alcanzaba para nada. Mi mamá empezó a presionar a mi papá para que me metiera a trabajar donde estaba él, y lo presionó y lo presionó y lo presionó. Y él no quería, él no quería. Después nos enteramos por qué él no quería, porque él tenía varias mujeres ahí. Ujú. De hecho, él ni les había dicho que estaba casado con mi mamá. Algunas personas de ahí ni siquiera sabían que tenía 4 hijos, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, mi mamá mueve cielo, mar y tierra para que él me meta a trabajar ahí, porque decía, bueno, es que esta niña pues no ha trabajado en nada, no tiene experiencia, y ella al menos va con una recomendación de algo, ¿no? Que entre, que sea de lo que sea, pero que tenga un empleo un poquito más estable, más seguro. Me mandó a un trabajo que me quedaba del otro lado de la ciudad. Hacía yo 4 horas de camino, nada que ver. Y lo hacía a propósito, para que me lo sufriera, ¿no? Si de no te voy a poner en la sede principal donde está muy céntrico, puedes llegar fácilmente, te puedes ir hasta conmigo, ¿no? Yo te puedo llevar, etcétera. No, te voy a mandar al otro lado de la ciudad que no tiene nada que ver, que te hagas 4 horas y sea un infierno para ti. Y me manda. Y ahí conocí a mi jefa, una jefa que tuve que me hizo la vida imposible. Ella me decía, aquí decir gata a alguien es muy peyorativo, o sea, es algo muy humillante. O sea, que ni siquiera eres una persona, ya eres menos que persona, ¿no? Entonces ella decía que yo era una gata. Me humillaba todo el tiempo porque es que pues, no sabes hacer nada, eres tan poco competente, no eres inteligente, eres tonta, y me lo decía. Y yo me aguantaba porque si es que este trabajo me lo consiguió mi papá. Y si yo lo pierdo, ¿qué voy a hacer? Y yo tenía miedo de todo, del mundo, de la gente, de conocer gente, de todo. Y ahí No decía, bueno, al menos confiabas aquí, en nadie ni en ti misma. no, ni en mí misma. Después ella notó que sí era capaz, así que me dejó a cargo de todo. Ella no iba, cobraba y no iba ni siquiera a trabajar. Quería que yo Esa hiciera hasta su jefa firma. narcisista que te encuentras Sí, después de todo lo que ya venías, que es lo que suele pasar, ¿no? Y por supuesto eras una persona válida, ella se dio cuenta y te usó. ella era psiquiatra. Mm. Ella estudió psiquiatría. Yo le tenía un terror a ella, no miedo, terror. Cada que yo veía que ella llegaba, yo sentía que el mundo se me caía encima. No soportaba verla. Por eso yo prefería decir, prefiero hacer todo el trabajo que ella no venga. Me Sí. hablaba por teléfono todo el tiempo para saber qué hacía, qué no hacía. Estaba muy interesada en mi vida personal, muy interesada en mi vida personal. No en el trabajo no le interesaba porque se sabía que lo hacía yo, estaba bien hecho. Lo que sí le interesaba era mi vida personal. Entonces, me hostigaba, a veces me llevaba comida, pero me llevaba comida abierta, ya estaba, empezaba a comer. Cómela. No, es que no la quiero comer, gracias, muy amable, pero no quiero. Sí, te estoy diciendo que te lo comas, es que ya está, ya te lo abrí, cómelo. Yo decía, pero es que, ¿qué tiene esa comida que tiene esa obsesión de que me la tengo que comer? Yo sentía que le ponía algo y ella me lo dijo un día, que ella le ponía cosas a la comida de la gente Qué y miedo. después me ofrece comida a mí. Un día me dejó la comida y se me quedó mirando, o sea, no me quitaba la mirada y me miraba. Te Es que, torturaba psicológicamente, cómela. Le tuve que dar una probada. con un miedo. Terror. Entonces, ella era así todos los días. La aguanté año y medio. Y eso porque la tenía que aguantar año y medio. De ahí yo solicité mi cambio. Pero bueno, con ella lo sufrí cada minuto, cada segundo. Un día llegó, estaba ella tan frustrada que me empujó, me aventó y había gente. Nadie dijo nada. Me miraron, se avergonzaron y se voltearon a otro lado. Y ella se rió. Yo ya le tenía miedo, con eso le tuve peor. Un día la confronté porque ya me tenía harta y después
Ella tranquilamente, muy amable, muy todo, me dijo, necesito que me acompañes al tal lugar, vamos. Me subió a su auto. Empezó a manejar por una carretera que no estaba totalmente desolada, no había nada, manejando a toda velocidad, mirándome de reojo de repente. Yo no sabía qué me iba a hacer. Pensé que me iba a hacer daño. Y hablando por teléfono con alguien. Sí, te veo más adelante. Sí, más adelante me esperas. Ya vamos para allá. Y era una ruta que yo no conocía, que yo y que no había nada para allá. Yo hice todo el intento sobrehumano por parecer tranquila. Me volteaba a ver y esperaba que estuviera llorando, que estuviera ya mal, porque acabamos de discutir muy feo, alguien nos tuvo que separar. Nos dijo, tranquilas, están en la oficina. Alguien nos dijo, tranquilas, están en la oficina, sepárense, porque yo ya me había sacado totalmente de mis cabales. Claro. Y después de eso me sube a su auto, empieza a manejar a toda velocidad sin rumbo, en una autopista que está vacía. Yo sí estaba muy asustada, aterrada, pero yo traté de mantenerme en calma, que mi cara pareciera que no pasaba nada, que me daba lo mismo. Esa piedra gris que hacías sin darte cuenta. Ella se dio cuenta, desistió, detuvo el carro de repente en la autopista, en la nada, esperó a que yo tuviera alguna reacción, yo seguí sin reaccionar, tranquila. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, sin problema. Pero por dentro yo sentía el corazón, la vida, no podía, ya no estaba empezando yo a respirar bien, pero dije, no quiero que ella lo note, no quiero que ella note que yo tengo terror de ella, pavor, y que ahorita estoy muy asustada porque ya era casi de noche. Se da cuenta que no hace efecto lo que ella quería hacer, se da la vuelta, regresa y me vuelve a dejar en la oficina. No hicimos nada de lo que ella dijo que íbamos a ir a hacer. O sea, en realidad lo que quería era asustarme, y sí me asustó. Sí. De ahí dejé de comer. De por sí yo era una persona que tenía problemas con la comida, por muchos sentidos. Dejé de comer. Mi mamá ahí sí se dio cuenta más rápido, pues yo ya estaba más grande. Y me empezó a obligar a comer mi mamá. Laura, es que tienes que comer. Mamá, es que hubo un tiempo que la comida ya no me daba sabor. No le tenía yo sabor a nada, nada me sabía, nada. Ni lo dulce, ni lo agrio, no me sabía. Me daba lo mismo. Tremendas Y esas secuelas del trauma, ¿eh? entonces mi mamá lo que hacía era todos los días prepararme comidita así sana, bonita, todo. Siéntate, que yo te vea que te lo comes, por favor. No me sabía nada, pero sí, me comía, me mandaba comida. Mira, te mando esto, cómete, por favor, cuando regreses, es que sí te lo debes de... Y hacía el esfuerzo yo y lo comía. Yo estaba muy delgada, ¿no? Yo pesaba 40 kilos, pálida todo el tiempo. Ella tenía una obsesión con mi cabello, yo en ese tiempo tenía un cabello largo, se sentaba atrás de mí a respirarme la nuca, mientras yo escribía, ¿no? En la computadora haciendo alguna cosa en Word, ¿no? Y ella atrás de mí, en lugar de ella trabajar y apurar a hacer más trabajo, hacer más cosas, ella se sentaba atrás de mí a olerme aquí, tocarme el cabello. Una Lindo. tortura. Lo que hice fue cortármelo otra vez. Esas siempre son mis reacciones. Me lo volví a cortar pequeñitito, chiquitito, como de niño, otra vez. Mi ropa le molestaba también, ¿no? No le gustaba. Así que me empecé a vestir otra vez como niño para que ella alejarla un poco de mí, porque estaba todo el tiempo encima de mí. Sí, porque si tú eres bonita o te vistes de una forma femenina, la Ah, envidia patológica no te lo va a permitir, ¿no? Entonces le te va a torturar por enfermaba. ello. Le enfermaba que me vistiera como mujer, le Ujú. enfermaba mi cabello largo, le enfermaba que yo fuera más joven que ella, le enfermaba que yo fuera delgada. Lo sé porque ella me lo dijo, Sí, me sí. lo decía. No, no es que yo lo interpretara, es que ella me lo decía, le enfermaba. Toda mi presencia le enfermaba, pero le fascinaba que yo le sacara todo el trabajo, que Me le sacara. enfermas, pero te uso porque te necesito porque te uso. Entonces me decía, necesito que vayas por mi hijo a la escuela. O sea, no eran parte de mis obligaciones. Te Yo le utilizo. llegué a decir, es que yo no lo puedo hacer, yo no puedo salir de esta oficina porque a mí me pagan para estar en esta oficina y hacer el trabajo de oficina. Claro. Ella decía, es que tú eres mi asistente. Y yo no Ujú. era su asistente, ella no me contrató. Yo era parte del gobierno. Ella no me contrató. Ah, pero ese Yo sentía sentido que de derecho y la grandiosidad de la personalidad narcisista, ¿no? Que cuando ellos habían, mismos se creen que son dioses y pueden hacer lo que quieran. ella sentía que ella era mi dueña, que ella era mi Eso esclava. es. Eso me decía gata. Gata es como Eh, si fuera esclavo. O sea, de una manera Eso. así muy humillante, se dice Ujú. gato, gata. O sea, decía, es que tú eres mi gata, o sea, tú Ya. eres mi esclava. Eso es. Entonces, a veces me decía, necesito que vayas a hacer estudios de laboratorio a mi hijo. ¿Cómo yo iba a hacer eso? Bueno, y yo me negaba y por eso yo tenía más problemas con ella, porque yo no le decía sí a todo, ¿no? Yo hacía del trabajo, sí, ese sí todo, pero cuando me decía cosas así que no tenía nada que, yo decía que no, y a ella le molestaba, ¿no? Cuando Pero había reuniones con más, le ponías límites y fíjate que siempre has luchado, siempre. para, para obtener una justicia y algo que tenga un sentido, ¿no? Siempre has buscado ese sentido porque no lo encontrabas.
Yo lo que yo siempre digo es te voy a dar batalla. O sea, no voy a dejar que pase la planadora encima de mí. Te voy a dar batalla. Así Por me eso te cueste. cortabas el pelo, por eso te vestías de una manera que a lo mejor no lo harías normalmente, pero era una manera de defenderte. Sí. Así fue como me la quité de encima, porque era de estar todos los días atrás de mí, sentada atrás de mí, viendo que era me equivocaba en una letra y me ponía muy nerviosa. Y por ¿Cómo se supuesto que puede me uno equivocaba. concentrar, ¿no? Así, ¿cómo puedes hacer bien tu trabajo? Así es imposible. Y luego ponía música, la ponía altísima. Sí, Yo sí, lo que hice fue boicoteaba, me ponía los audífonos y le enojaba todavía más. Y me claro, empezaba a hablar cada rato. te Oye, oye. boicoteaba, Sí, te boicoteaba el trabajo, ¿no? sí, Sí, sí. sí, Y me exigía que lo hiciera a tiempo y que lo hiciera bien. Pero mientras me estaba molestando. sí, Quería sí. que con la presión que ella ejercía, yo aún así sacara el trabajo. Como un Y lo parásito que se te engancha ahí y no te lo puedes sacar de encima, ¿no? Y te va lo malo, succionando, succionando y te vas quedando vacía, vacía, vacía. Cada vez te sientes más pequeñita hasta que no puedes más. aprendí a trabajar así, con Imagínate, ese exceso de presión. Por eso dejé de comer, por eso bajé de peso, por eso no dormía, tú por eso dirás, los ataques de pánico ya se volvieron completamente insoportables. Ya, ahí sí ya, yo ya empezaba a tener pesadillas despierta. O sea, estando yo despierta tenía pesadillas, flashbacks veía se llaman. cosas horribles, cosas terribles veía yo. Estando despierta, yo ya no entendía, yo tenía miedo a dormir porque soñaba cosas horribles, pero tenía miedo a estar despierta porque veía cosas peores. Me empezaba a desmayar en el camino. Yo iba en el autobús hacia el trabajo, me desmayaba, no me daba cuenta. Me desmayaba, volvía a despertar y me volvía a desmayar. Regresar a mi casa era una cosa espantosa, me dio agorafobia. Yo tenía terror salir de mi cuarto, terror salir de la casa y tenía que ir a trabajar así. Ya no podía vivir. Miedo a todo. Ya no podía vivir, era insoportable vivir, era insoportable. Un día la jefa de ella me vio y me dijo, te veo muy flaca, triste y sin ilusiones, porque así hay una canción. Y me dijo eso, me dolió. Yo volteé y casi lloro ahí mismo. Y como que recapacitó, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Entonces yo le dije, mire, en confianza, yo le voy a confesar algo que pasa aquí. Le conté todo lo que te conté a ti. Muy Yo bien. dije, a lo mejor me corre, a lo mejor ya hasta aquí llegué y ya ni modo, mi papá otra vez soportarlo y otra vez todo y ni modo. Y me dice, ¿sabes qué? Sí te creo, porque ella es discípulo o discípula de una persona que le enseñó a ser así con las personas. Y esa maestra me hizo lo mismo a mí. Empatizo contigo. Dice, yo a ellas dos, a ella y a su jefa o a su maestra, yo las conozco. Me hicieron lo mismo que te hacen a ti. Por eso te creo. Y por eso voy a estar ahora de tu lado. Y ahora voy a estar todo el tiempo en esa oficina y la voy a vigilar. Y de mi cuenta corre que la saco de esta oficina. Ella no se va a Ujú. quedar aquí. Y lo cumplió. Por Y esa es la fin, única alguien, satisfacción. por fin alguien te validó. Me dio una satisfacción que ella, no de venganza y no por eso, pero es que de verdad yo necesitaba que alguien viera lo que pasaba y que de veras dijera, sí, sí es cierto es lo que te está pasando. Exacto. Es muy Yo importante. se lo dije a mi papá, me dijo, claro que eso no pasa, Laura, eso nunca pasa. No, Estás el hablando de validar. gente muy preparada, tú no Sí, tienes ni sí. siquiera un título, ella sí, tú ni siquiera Exacto. tienes eso, tú ni Exacto. siquiera acabaste la carrera, ella sí, ¿cómo vas a hablar mal de ella cuando tú ni siquiera pudiste con la escuela? Ese gaslighting que distorsiona tanto la realidad, ¿no? Pero aún así, tu instinto de supervivencia estaba ahí y hay que confrontar, porque si no, no remontas. Si no, De te hecho, vas hundiendo más, más y más. de hecho llegó, esto no sé si pueda salir en el video, te lo cuento así rápido. Ella decía que yo era todavía virgen, y en efecto, y eso le molestaba mucho. Así que con otro maestro de ahí me hicieron una trampa. Me mandó a una escuela muy lejana, un lugar ahí, con ese maestro, que yo le llevara un documento que no tenía nada que ver con nada, en un estacionamiento. Yo entré a la oficina, no había nadie, ya era en la tarde, 6 de la tarde, ya medio oscuro. Cerró la puerta e intentó abusar de mí. No Yo es que intenté. no es que le molestara eso de ti, es que cuando saben cosas personales de ti, las utilizan para dañarte. Yo no se lo Entonces, dije, ya lo intuyó. no hace falta a lo mejor que se lo dijeras, pero no es que le molestara eso de ti, sino que era una manera de ejercer más control sobre ti. ¿M? Porque lo que decías, ¿no? Cómo le interesaba tu vida personal y todo eso. Mucho, Y además estas mucho, personas son muy observadoras mucho. y leen bien el lenguaje no verbal y a las personas, porque viven manipulándolas y necesitan entender esos detalles. Y entonces yo me defendí otra vez. Sí, Él reaccionó y dijo, no, 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 no.
pero no diga, no te estoy agrediendo. Ella, tu jefa, me dijo que tú querías. Wow. Yo le dije un montón de improperios, dije muchas cosas feas, enojadísima, violentísima. Abrí la puerta y me fui. Y lo corté en seco, le puse el límite en seco. De ahí en adelante jamás dejé que se me acercara ni un milímetro. Y él sabía. Y le hacía saber que no lo iba a dejar que un milímetro más y iba a hacer yo algo al respecto. Y él entonces guardó toda su distancia. Pero él me dijo así, no, es que ella me dijo que tú querías. Dije, ¿cómo ella va a perder su tiempo en esto? Sí, sí. Increíble. Vaya monstruo. Era un monstruo. Bueno, le decía a la gente que no me hablara. Te La gente difamaba. no me hablaba, la gente no me hablaba. Alguien sí tuvo el valor y me dijo, oye, ¿sabes qué te quiero contar aquí entre nos? Que tu jefa dijo que no tenemos permitido hablarte, porque si no ella te está moldeando, entonces ya no vas a ser parte de su molde, por eso no quiere que te hablemos. Sí, Dije, sí. perfecto. Una Entonces narcisista en toda regla. de ahí yo ya cambié un poco, sí seguía estando mal, porque duré mucho tiempo muy mal físicamente. Yo ya llegué a pesar 36 kilos, yo era Sí. un esqueleto. Entonces dije, Dios, es que, ¿qué me está pasando? ¿De dónde he caído? Gracias a Dios a que tenía esta jefa que se dice supervisora, que estuvo de mi lado, hizo todo lo posible por ayudarme, apoyarme y estar ahí. Y eso me ayudó mucho. Digo, hubiera sido mejor que yo me hubiera ido de ahí inmediatamente, pero no era posible. Volviste a confiar en un ser humano, que eso es Sí, importante. me dio toda la confianza. Y eso sí me dio un alivio al alma. Se fue así de gracias. Y lo cumplió además. Claro. Eso me hizo otra vez como una lucecita. De hecho, porque yo también pedí mi cambio para irme a otro lugar y me lo dieron. Se movió todas las piezas que se tenían que mover para que me dieran ese cambio. Me dan el cambio y el día que me despido de ella, le dije, bueno, pues nos vemos. Gracias por todo. Y ella me dice, sí, pero nos vamos a volver a ver. Está bien. Cuando salí de ahí, yo me sentía feliz, pero al mismo tiempo sentía vacío, muy extraño. Sí, es que es increíble la disonancia cognitiva y esa dependencia, ¿no? que, que nos crea, esa adicción que nos crea este tipo de abuso. Me sentía Es desolada. algo real, no es ninguna ficción. Y la gente no lo entiende. Y No, uno mismo no lo entiende. no, Es decir, pero ¿cómo podía yo echar de menos? En cierto modo, de alguna manera, echar de menos a esa persona que tan mal me trataba, ¿no? sí, Pero es así, ¿eh? sí. Bueno, de ahí llego yo a otro lugar que también me encontré una persona que era muy complicada. La tuve otra vez que confrontar. Otra vez. Jefa. Ella me hablaba a gritos todo el tiempo, a gritos. Te estoy diciendo. Y ella me tenía aquí, me gritaba. Toda la gente veía, hasta que la denuncié. Ahí sí hice una denuncia interna. Me dijo, no puedo creerla. ¿Cómo me has decepcionado? Me traicionaste, dijo. ¿Cómo ibas reaccionando, Laura? Fíjate a lo largo de todo tu relato, cómo vas poniendo límites a esas circunstancias tan complicadas y por eso lograste llegar hasta el día de hoy, sabiendo y entendiendo lo que has logrado entender. Sí, Porque no te hasta rendías, ¿eh? No te no, rendías y ponías siempre límites. les di batalla. Después de ahí, cuando llegué a este lugar, se me reventó el apéndice. Yo empecé a estudiar pedagogía. El estrés del trabajo, lo que ya había vivido, esta nueva directora, se me reventó el apéndice. Yo otra vez en este intento de sobrevivir, me aguanté el dolor 3 días más. Qué peligroso. Hubo un punto donde yo estaba morada. Los labios se me pusieron morados, como azules. Tenía frío, 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 frío. Mi Fiebre, mamá me dijo, pongo. mucha fiebre. Yo ya tenía 3 días que no estaba no había probado ya alimentos, solo agua. Dirás. Hasta que un día ya venía yo de la universidad en la noche, se me nubló la vista. Iba caminando, pero no veía. Me subí al autobús para regresar a casa, me desmayé. Un chico me habló, me dijo, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Entonces bajé del autobús, subí al metro, llegué a casa. Ya mi mamá me dijo, oye, Laura, yo te veo muy mal. ¿Qué te pasa? Estoy bien, tengo tarea, ahorita no puedo enfocarme en otra cosa, tengo que hacer tarea. No pude hacer la tarea porque el dolor ya era insoportable. Yo sola después al otro día fui al hospital y me dijeron, es que vienes no mal, lo que le sigue de mal. Y tanto. No sé ni cómo aguanté, en serio, no tengo idea de cómo aguanté. Iba grave ¿Y cómo sobreviviste? Porque es muy peligroso. y estaba yo ya delirando, alucinando, no quería dar permiso para que me operaran. No, 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 me van a hacer daño, no, por favor, no, no. Ya estaba yo alucinando. Y ya tenía la fiebre muy alta, iba muy mal. Y de hecho, en el hospital me dicen que un apéndice se sale al otro día, se opera hoy, al otro día se puede dar de alto, está el mismo día. Yo estuve una semana en el hospital con Ya. una sonda.
ibas muy grave. Estuve incapacitada un mes y 15 días. Pero fíjate que ya es el patrón que ibas repitiendo desde niña, ¿eh? Sí, De me rompo, me disloco la cadera, me disloco el hombro y me aguanto, sí, me aguanto. sí, Eso es lo que habías ido aprendiendo. ¿Y era por qué? Porque habías aprendido a no cuidarte a ti misma. sí, Estabas empezando a defenderte, pero físicamente y emocionalmente estabas muy desconectada de tu muy, cuerpo y de ti. muy, muy desconectada. Porque esto si no, no lo aguanta, es que nadie. Incluso la doctora cuando yo llegué me dijo, es que no creo que sea el apéndice porque no podías ni caminar, estarías Claro, tirada en el piso. Yo llegué caminando, sí, sí, porque increíble. hice un esfuerzo sobrehumano de seguir, no podía caminar muy bien, iba doblada a la mitad, pero yo caminaba y estaba de pie. Sí, me dijo, no, no creo que sea. Y me hicieron otros estudios. Al final me hicieron para revisar el apéndice. Me dice, es que ya no tienes apéndice. ¿Desarrollaste esa tolerancia al Sí, dolor? sí, tengo una tolerancia muy alta al dolor, muy alta. Pero lo tuve que hacer, no era opcional en mi caso, tenía que Exacto. aguantar. De hecho, la doctora me dijo que sorprendentemente se explotó, encapsuló, que Ujú, solamente por eso estaba viva, porque algo pasó que encapsuló y se ujú. esperó a que lo sacaran. Cuando la sacan, me puse mal en el quirófano, me puse mal, empecé a tener frío, me puse a poner mal, vi que los aparatos empezaron a sonar, etcétera, etcétera, etcétera. El corazón como que me puse muy mal. Pero él me decía eso, que justo cuando lo sacan, como ya estaba el líquido, y fue cuando se empezó a regar un poco, ese líquido que sale y eso fue lo que me puso mal, me pusieron sonda, me tuvieron que hacer varias incisiones, no solo una, como normalmente se hace. O sea, tengo toda la herida aquí muy fuerte, aquí quedó feo, mal, pero bueno, estoy aquí, y sin comer, ya tenía peritonitis segundo grado, o sea, muy mal, no sé ni cómo yo llegué al hospital y salí de ahí viva. De ahí seguí en la universidad, yo conozco a una persona, pues parecía que era muy trabajador, que todo iba muy bien, pues era como un salvador para mí. Y al año dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar. He trabajado mucho toda mi vida y ya no quiero trabajar, me voy a quedar en casa. Una Dame un pareja, tiempo. ¿te refieres a una pareja? Sí, sí era mi novio en ese momento. Y dejó de trabajar un año, después dos, después tres, y así pasaron 10 años. 10 años. Sí, yo pagaba renta, pagaba comida, pagaba todo. Y cuando él me dijo que ya no iba a trabajar fue cuando yo me quebré mentalmente otra vez y fui al psiquiatra, ¿no? Pasé por 3 psiquiatras, me dijeron que mi problema era crónico, que yo nunca iba a estar bien, que yo iba a necesitar medicamento de por vida. El clonazepam ya iba a ser como parte de mi vida ya para siempre. Y yo todo el tiempo estaba casi dormida, ¿no? Iba al trabajo y casi como robóticamente sacaba todo lo que tenía que hacer, escribía, 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 de ahí me iba a la universidad y atendía, hacía tareas, hasta que hubo un momento que mi cerebro ya no me dio. Empecé a alucinar otra vez, ataques de pánico terribles, ya no podía respirar nada, en ningún solo momento tenía paz. Y fui al psiquiatra con todo el dolor de mi corazón porque yo sentía que era algo malo, ¿no? Pedir ayuda además. Es decir, Exacto, soy frágil, no soy tan fuerte, ¿eh? Tengo que pedir ayuda. Esta vez no lo exacto. puedo aguantar. Te habías puesto esa coraza de tengo que ser dura. Mi mamá me decía tienes que ser dura y llega un momento que uno no puede más porque somos seres humanos y tenemos nuestros límites. Y ya no pude más. Así Exacto. que tuve que dejar la universidad un año Ujú. y estar de tiempo completo en el trabajo y el otro tiempo dormida. Ese año me la pasé dormida toda la tarde. O sea, yo llegaba del trabajo 4, 5 de la tarde, comía muy fuerte, muy pesado, me dormía hasta el otro día. No hacía nada más que trabajar y dormir. Engordé terriblemente. Claro. Si de por sí no me gustaba mirarme, ahí me gustó La menos. inactividad, ¿no? Porque claro, con tanta medicación, pues estás atontada. Sí, sí. Ya no era yo, no era ni la No eras tú. mitad de lo que yo podía hacer siquiera. Exacto. Eh, Hasta que, bueno, entendí algo en pandemia, como que otra vez hubo una revolución en mi cerebro. Hubo algo que me dijo, no, 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 a ver, todo esto está mal, todo esto no puede ser, está mal. No, no. Empecé a buscar videos en internet, respuestas, sobre todo en internet, pues porque estábamos en la pandemia, pues todos estamos en casa. Tiene como mucho tiempo con el internet ahí enfrente. Dije, no, tiene que haber una respuesta para todo esto. No puede ser que mi vida va a ser así. No me veo a 10 años más así, dormida. Entonces empiezo a encontrar información sobre los narcisistas, sobre el trastorno, las características, el estrés postraumático. Y fue como una bocanada de aire fresco, como una Absolutamente. luz al final del túnel. Esto Como, tiene una explicación por fin, ¿no?
como si todo, ahora sí todo tuviera sentido. Exacto. Ahora sí, empecé a entender mucho. No digo que todo, porque todavía me faltarán muchas cosas por entender, pero sí mucho. Dije, ya, esto es lo que pasa, esto es lo que, no soy yo, porque yo aparte yo todo el tiempo me culpé a mí misma. Es que soy tonta, que no soy suficiente, que soy fea, esto es lo más que yo me puedo conseguir, un chico que no quiere trabajar, el que yo tengo que mantener, pagar por amor, Exacto. Yo no valgo, no soy no valgo suficiente, nada. me exijo y me exijo y me exijo, pero no soy suficiente, aunque me exija. No, un paciente psiquiátrico de por vida. Exacto, te dan ese diagnóstico, ¿no? Y pasaste también por psicólogos, ¿verdad? 7 psicólogos. 7. ¿Y qué sacaste en claro? Un psicólogo, una psicóloga incluso me dijo, no, lo que se sabe es que te falta ser más atractiva para tu esposo. Madre mía. Por eso está así todo. Si tú eres más atractiva para él, entonces él ya va a querer trabajar y hacer. Wow. Yo dije, sí, sí, está bien. Yo puedo hacer todo lo que ustedes me digan. Yo no estudié psiquiatría, no tengo un título, pero no soy tonta. No soy tonta. Y lograste acabar pedagogía, ¿no? Sí, 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 lo terminé, me titulé, sí. Me costó, pero Ujú. lo terminé, sí. Hoy en Eso día trabajas como pedagoga. todavía no, estoy en eso. Estás en eso. Estoy intentando hacer eso. Pero lo Entonces, lograste, ¿eh? Lograste estudiar lo que tú querías. sí, sí. Qué Y bueno. logré mi título, que eso me costó y lo sufrí por las circunstancias emocionales, Tú fue dirás. muy duro para mí, pero lo logré. Claro Dije, que sí. ya, cerré el ciclo, ¿no? Y eso sí me dio mucho orgullo y mucha felicidad. Es una sensación muy liberadora, al mismo tiempo muy dura, porque no es fácil, No, es un duelo tremendo, no sí. uno, muchísimos duelos en tu caso, pero poco a poco, sobre todo cuando entendemos, es cuando podemos empezar a poner solución. Y eso es lo más impresionante, ¿no? Que si no hubieras llegado a esta información, seguramente hubieras acabado rindiéndote, ¿no? Y creyéndote que eras esa persona en la que te habían hecho creer que no valías, que no tenías, no había esperanza para ti, ¿no? Sí, yo sentí eso. Cuando eres una persona muy luchadora, muy válida y muy resiliente, Laura. Sí, Y de verdad te felicito por ello. gracias, gracias. Te he dado batalla, eso sí, Claro que sí. he dado batalla. Entonces, bueno, a partir de ahí ya yo decido separarme. A pesar de todo, me dolió mucho, porque era un cambio muy drástico para mí enfrentarme a todo lo nuevo. Lo que me dolió más fue que tenía que regresar a esta casa. Ah, claro. Es que me sentía yo muy mal, yo no tenía para vivir sola, no me sentía capaz de vivir sola en un lugar lejano. Necesitaba estar cerca de mi mamá, aunque sea, estar cerca de ella, un poco con ella. Y decidí regresar aquí. Y bueno, aquí han sido otra vez regresar a muchos patrones muy desagradables con los que estoy lidiando. Además me cambié de trabajo, dije voy a cambiar de vida, voy a cambiar de casa, de pareja, de trabajo, de todo. No quiero saber. Lo malo fue que regresé aquí. Si no hubiera regresado aquí, yo creo que ahorita estaría mucho mejor. Pero bueno, y en el trabajo donde llegué, tenía otra jefa igual. Solo que le identifiqué al inmediato. Uh-huh. En el instante que yo hablé con ella, le identifiqué. Y en ese momento estuve alerta todo el tiempo. Y estuve recabando todas las pruebas. A los 2 meses que me cambiaron de trabajo. Pero ella conoce mucha gente. Ella es muy poderosa, donde está. Muy poderosa. Movió cielo, mar y tierra y yo regresé. Hizo que yo regresara. Y le di batalla triple a ella. Batalla triple. Pero a pesar de que le gané la batalla, porque al final la que se tuvo que ir fue ella, Uh-huh. y le costó y le dolió y lo sufrió, yo terminé mal. Claro. Yo siempre aparenté ser fuerte y dura, inteligente, más hábil que ella, más rápida, más todo. Pero digo aparenté porque al final quedé muy lastimada. Sí, porque es que es seguir recibiendo abuso y llega Muy, un momento que la carga de trauma cada vez es mayor, sí. aunque nos hacemos fuertes y vamos aprendiendo, pero al mismo tiempo, eso que decimos, tenemos nuestros límites, somos seres humanos, entonces no se puede aguantar hasta cierto punto. Pero el aprendizaje te ayudó a eso, ¿no? A detectar, a poner los límites, a protegerte y en situaciones de mobbing laboral eso es muy importante. Fueron Muy casi 2 importante. años de eso, a pesar de que yo, o sea, de ir y venir y el ponerle esto y que ella se fuera, porque dejó otra persona ahí y esa persona era su mono volador. Uh-huh. Y me siguió molestando. Incluso ella ya me perseguía a la casa, esa persona. Yo salía Te de la oficina, acosaba. sí, iba atrás de mí, pero Uh-huh. hice todas las denuncias.
Hice Qué todas bien. las denuncias, hice todo, lo hice en grande, o sea, no dije, ya no me voy a quedar callada, ya no vas a guardar para mis adentros. No, lo vas a ver todo mundo. Ya Hice todo lo basta. que Ya no dices. puedo más. Ya Sí, basta. sí, tuve que ir a derechos humanos incluso, lo hice público y lo hice en grande. No, tienen que saber quién es ella y qué hace ella. Y Muy qué me ha bien. hecho a mí. Qué valiente, Y lo Laura. que hace su gente, que lo sepa. Exacto. Bueno, y entonces ya en este momento que cambié de trabajo, apenas tengo unos 2 semanas en nuevo empleo, porque se logró que me hicieran este cambio también. Y estoy bien, ahorita estoy más tranquila. Me siento muy extraña porque ya me había como que acostumbrado a esta situación con estas personas, que la vigilancia extrema. También ella hacía eso, ¿no? De estarme llamando todo el tiempo, decirme es que tú tienes que estar disponible para mí 24/7. Tampoco ella iba a trabajar, quería que yo te hiciera todo el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue mucho pelear con ella. Ella tenía de su lado toda la gente más poderosa. Entonces era así como, es que tú no vas a poder conmigo. Yo conozco aquí a todos, tú no conoces a nadie. Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo sentí como un reto así, que al que tenía que ganar sí o sí, no por ella nada más, por mí, por toda mi vida, por todo. Y Dije, no, recuperar tu dignidad. sí, y lo logré. Ella se terminó yendo de la peor manera, ahora sí que por la puerta de atrás, como decimos acá. Ujú. No así con toda la dignidad y todo lo que ella quería aparentar. Y bueno, al menos eso, pero empecé a tener un poco de problemas de colitis, me regresó un poco ese estrés, me regresó también un poco esa ansiedad, la depresión, un poquito de los ataques de pánico, no tan fuertes, pero sí esos ataques luego de ansiedad un poco violentos. Tuve una psicóloga que me estuvo ahí apoyando muy de cerca, conteniendo mucho, y eso me ayudó bastante. Pero ciertamente no tiene este enfoque ¿no? de narcisismo, del estrés postraumático. Entonces ahí ya como que yo sentía que ya no me estaba ayudando en lo que yo necesitaba. Aunque yo no conocía bien este tema ni sabía bien cómo era esto, pero sí sentía que no me estábamos yendo otra vez al mismo lugar que iba yo con las otras psicólogas, ¿no? Las otras terapeutas. Pero estamos en eso. Ahorita te digo, estoy viviendo aquí con mi esposo. Tengo que lidiar con muchas situaciones de la familia de mi papá. A mi papá le tuve que hablar ya fuerte, porque hasta hace no mucho todavía él seguía molestándome con un montón de cosas. Tonterías, pero que para él son muy importantes y que necesidad de sentir control y sentir que me humilla y sentir que me aprieta, tú no eres nada, tú no eres nadie, tú estudiaste eso por mí, tú eres por mí, lo que Ex- logres es por mí, ¿eh? Todo lo que tú haces no vale. Cosas Exacto. bien dolorosas, que sí, a lo mejor no suena como que nada más es por vanidad, no, pero duele que tu padre te diga cosas así, Por que no eres supuesto que nada, que no duele. vales. Y además, lo que es más importante es que entiendas hoy en día que eso, esta no es la realidad, es Ujú. su realidad, no la tuya. Sí, y apenas hace 2 meses hablé con él y le dije, mira, ¿sabes qué? Porque él no estaba de acuerdo que yo me casara. Él no sabe que me casé, se lo oculté. Solo lo sabe mi mamá y mis hermanos, algunos tíos de parte de mi mamá. De esta familia nadie sabe que yo estoy casada ya con él. Y se ocultó. Él se vino a vivir aquí conmigo. Por el momento estamos viendo la posibilidad de podernos ir. Pero que él viniera a vivir aquí, bueno, fue una revolución en esta casa. Fue la cosa más espantosa y más terrible sobre la faz de la tierra. Yo soy la peor persona, etcétera, etcétera. Entonces, las agresiones de la familia de mi papá se han vuelto un poco más agresivas, por decirlo de alguna forma, pero todo lo hemos ido sobrellevando, hemos puesto los límites y los hemos ido acorralando, digamos, ¿no? De hacerlos a un lado, de que no estén encima de nosotros. Bueno, Protegiendo. pues sí, y yo hablé con mi papá y le dije, mira papá, tú sigue molestándome y yo te voy a acusar de algo que tú hiciste hace tiempo y no vas a poder con eso. Tuve que amenazar así como él Claro. conmigo, ¿no? Que él amenaza amenazante conmigo. Le dolió mucho y le pegó y le asustó. Ujú. Lo bloqueé de todos lados. Él sigue viniendo aquí a la casa a ver a sus hermanos y está siempre aquí presente, pero ya no se acerca, Bien. ¿no? Sabe que tiene que guardar distancia. Entonces, para mí es un logro algo que yo no había podido hacer en no sé cuántos años, toda mi vida, y lo he logrado por fin. Te siento que es como un pequeño logro. Es un gran logro, Laura. Sí, sí, lo tengo bloqueado de todo. Muy bien. Y lo antes que podáis, iros lejos. Sí, 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 mi esposo y yo estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Para dar esa posibilidad, para podernos ir ya de aquí, ¿no? De salir de aquí y ahora sí, ya cortar por completo con mi papá y su familia, ya, Así es. de cero. Espero sea pronto. Lo vas a lograr, Laura. Y ahorita de repente como que me pegó un poco. Normal, normal.
Y es que no lo había yo contado todo así de corrido tanto, a pesar de que tuve terapeutas, no les hablaba yo así de todo porque luego como que me lo tomaban hasta mal. Es que no hables mal de tu papá, es que es tu papá, es que perdónalo, es que háblalo, reconcíliate con él, es que tú tienes la culpa, me decían. La revictimización, sí. Si eso me culpaban a mí, es que eres mala Exacto. hija, es que también tú, ¿para qué haces eso? Entonces de poderlo decir todo así de corrido y no sentirme así culpable o que yo tuve la culpa de todo, que yo hice todo mal, así me da un poco, me da más bien mucha calma. Me da Me mucha alegro calma. mucho. Me alegro mucho, Laura. Muchas gracias por escucharme. A ti por alzar tu voz. Valiente. Gracias. Bueno, Laura, a agradecerte tu valentía y como siempre suelo decir, si quieres dar un mensaje a las personas que te están escuchando, ¿qué les dirías? Que siempre cuestionen todo lo que está a su alrededor, que no den por sentado lo que pasa, crean que esa es la normalidad, que siempre cuestionen, sí, y que valoren más lo que sus intuiciones que lo que les dicen que tiene que ser, porque eso fue lo que me ayudó a mí, el creer más en mí que en las demás personas. Siempre busquen más y no se conformen, busquen más, siempre hay una respuesta. Y a pesar de que sí el camino ha sido muy oscuro, pero sí hay una luz. Sí hay una luz al final del túnel, sí la hay. Yo la encontré. Mira que yo pensaba que ella no la iba a encontrar. Eso. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti. Cuídate mucho, estamos en contacto y te envío un fuertísimo abrazo. Gracias por escucharme. Gracias. Con mucho cariño. Gracias. Cuídate. Gracias. Luego. Y a todos vosotros, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, comparte esta información y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Cuidaros mucho, mucha fuerza, si se puede, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.